académicas. Bien, muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto, un verdadero placer trabajar con ustedes, aún sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes, pero sobre todo a la formación personal, a la formación integral de ustedes, que considero que es de fundamental importancia. Así que siempre es un gusto realmente trabajar con ustedes. No se olviden lo que siempre estoy diciendo, que para poder tener éxito en la vida hay que tener conocimiento, hay que tener esfuerzo, hay que hacer actividades y definitivamente pues el éxito viene acompañado de una dosis de esfuerzo y es de fundamental importancia en tomar en cuenta aquello, ¿no? Y siempre decimos de que no estamos acá prácticamente para poder impresionar absolutamente a nadie, sino para poder inspirar trabajo, ternura, comprensión, amor, solidaridad, que es de fundamental importancia, ¿no? Bien, vamos a dar inicio entonces a las actividades académicas del día de hoy. Me voy a permitir registrar la lista. Bien, señoritas y señores, Aguirre Viviana. Presente, Inge, ¿Cómo buenos está, días. Vivianita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Alvarado Yajaira. Ingeniero, buenos ¿Cómo días. está, Yajairita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida, felicitaciones, fue la primera que llegó al aula. Bravo Luis. Bueno. Camacho Jordi. Ingeniero, buenos días. Mi estimado Jordi, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cartuche David. Celi Laura. Presente, ingeniero, buenos días. Está mi estimada Laura, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Chamba Patricia. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo está mi estimada Patricia? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Chimbo Edgar. Cuenca Carmen. Ingeniero, buenos días. Hola Carmita, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida, buenos días. Cueva Joao. Presente, ingeniero, buenos días. No, Joao, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cueva Eva. Presente, ingeniero, ¿Cómo buenos está, mi días. estimada Eva? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Hurtado Leslie. Presente, ingeniero, buenos ¿Cómo está, mi días. estimada Leslie? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Jiménez Talía. Presente, ingeniero, buenos ¿Cómo días. está, mi estimada Talía? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Merino Jonathan. ¿Cómo está, mi estimado Jonathan? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ochoa Luis. Presente, ingeniero. Ochoa Luis. Robles Ana. Presente, ¿Cómo ingeniero, está, buen Anita? día. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Romero Fabiola. Presente, ingeniero, buenos ¿Cómo días. está, mi estimada Fabiola? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Tillahuango Joana. Presente, ingeniero, buenos ¿Cómo está, mi días. estimada Joanita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Y finalmente, Troya Dani. Presente, ingeniero, ¿Cómo buenos está, mi días. estimada Dani? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Vamos a repetir, tal vez. Bravo Luis. Cartuche David. Chimbo Edgar. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Edgar? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ochoa Luis, sí lo veo que está por acá, creo que está algo mal tal vez con el micrófono. Bueno, muy bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas del día de hoy, reiterando la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, que realmente todos los objetivos que tenemos planificados para esta clase pues se vuelvan realmente una realidad, ¿no? Bien, vamos a revisar un poquito la planificación académica de la asignatura. El día de hoy voy a abordar, ya sería una de las últimas temáticas relacionadas ya con el manejo de las plantas en el invernadero, para posteriormente de ello, pues entonces ir culminando ya. Recuerden que el 2 de febrero está previsto hacer la presentación del estudio de caso que está analizando cada grupo. Por favor, tratemos de hacerlo de la mejor manera, porque en él básicamente pues vamos a condensar todo el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de la asignatura. Así que tratemos de hacerlo de la mejor manera. Además, pues ha habido el tiempo más que suficiente como para poderlo preparar
de tal forma que se convierta en un trabajo pues de calidad, como siempre estamos acostumbrados a presentar acá, ¿no? Bien, entonces por favor les pido que abramos el texto guía, vamos a analizar los temas 5 y 6 que ya nos quedan para la próxima clase. Para la próxima clase entonces hay que presentar todos un resumen en unas 2 hojitas tipo ensayo redactadas de corrido, ¿sí? Entonces el grupo 1 y el grupo 2 van a trabajar en el tema número 5 y el grupo número 3 y 4 van a trabajar en el tema número 6. Todos van a hacer un resumen en 2 hojitas tipo ensayo, solo cambiamos la presentación, la exposición, ¿no? En el caso del grupo 1, hacemos una exposición de carácter magistral. En el caso del grupo 2, hacemos una exposición de carácter gráfica, utilizando esquemas gráficos, mentales, qué sé yo, diagramas. Y en el caso del grupo número 3 y 4, asimismo, el grupo 3 hace una exposición magistral del tema número 6 y el grupo 4 hace una exposición de carácter gráfica. Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Ya está explicada la tarea en la plataforma de EVA. Por favor, revisemos aquello. Y hay que presentar entonces un forito también que está previsto ahí respecto a las impresiones, a las enseñanzas que realmente les ha brindado el tema que estamos analizando. Justamente miren la idea un poco de los foros, es con la finalidad de que nos vayamos explayando, que realmente vayamos adquiriendo esa capacidad para poder escribir. Considero que uno de los grandes problemas, yo diría que el cuello de botella que existe en nuestro medio, creo que en todas las universidades, y no somos nosotros la excepción, es de que a veces nos cuesta mucho pasar las ideas que tenemos en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, para poderlas poner en un papel. Entonces les ruego por favor que la idea es de que lo escriban ustedes, no necesito de que realmente copien o hagan un control-C, control-V, sino que en función de lo que ustedes han entendido, realmente cómo lo podrían traducir en un foro de 10 líneas, nada más. Entonces, ese es el objetivo. Con la finalidad de que se vayan ejercitando para poder escribir su proyecto de investigación. Miren que cada vez se vuelve más cerca, ¿no? Miren que ya prácticamente estamos terminando ya este ciclo, ya estamos prácticamente en la recta final del ciclo, ya entramos a la unidad número 3, estamos tratando de quitar la misma y miren cómo pasa el tiempo realmente muy vertiginoso, el tiempo es inexorable, entonces tratemos de aprovecharlo de la mejor manera, ¿no? Muy bien, entonces vamos a dar inicio entonces a las actividades académicas del día de hoy y me voy a permitir, antes de iniciar la clase, me voy a permitir compartir con ustedes algunas ideas para que me den algunos criterios respecto a lo que ustedes están observando. ¿No se me confirman si están observando en la pantalla, por favor? Sí, ingeniero, sí se observa. Voy a poner algunas imágenes que son realmente muy relacionadas con la temática que voy a abordar el día de hoy. Y quisiera que, bueno, me brinden sus impresiones de lo que observan, de las ideas que se les viene a la mente, en función de lo que hemos venido estudiando, en función de lo que hemos venido analizando. Si ustedes ven, por ejemplo, aquello, ¿qué idea les da? In vitro. In vitro, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otra idea les da? ¿Qué otra idea les da viendo aquello? ¿Ah? A ver, ¿qué más? ¿Qué otra idea les da aquello? Medio de cultivo. Medio de cultivo, ¿qué más? Quiero más ideas, a ver, por favor. Quiero más ideas de qué se les viene, lo primero a la mente que se les viene observando aquello. ¿Qué más se les viene a la mente? Micropropagación. Micropropagación, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Vitroplantas. Vitroplantas, muy bien, vitroplantas, ¿verdad? ¿Qué más? Otra idea más, a ver, otra idea más que se les venga a la mente cuando ustedes ven una imagen de esta naturaleza. ¿Qué otra cosa se les viene a la mente? Producción in vitro de plantas a gran escala. A gran escala, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, cuando vemos esta imagen, generalmente, inmediatamente aflora a nuestra mente, ¿no es cierto?, el cultivo de tejidos en condiciones controladas, es decir, vitroplantas, cultivo in vitro, micropropagación, es decir, utilizando una técnica alternativa para propagación de las plantas. Pero si ustedes, en cambio, ven esta imagen, ¿qué idea se les da? A ver, ¿qué idea se les da si ustedes ven esa imagen? A ver, ¿quién me dice? Marchités. Marchités, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra idea se les viene a la mente? A ver, ¿qué otra idea se les viene a la mente viendo esa imagen? A ver, quiero que participen. ¿Qué pasó? Están venidos medios apagados, creo. A ver, quiero que ayuden a participar. Ya dijo Jordi. Marchités irreversible. Marchités irreversible. Muy bien, muy bien. Marchités irreversible. ¿Qué más? ¿Qué otra idea se les viene a la mente? A ver. Necrosis. Necrosis puede ser también. Perfecto. ¿Qué otra idea se les viene a la mente?
También puede ser por el ataque de un insecto. Ajá, puede ser, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Pero qué están viendo en la imagen? ¿Cuál es el primer golpe de vista que les da a ustedes viendo esta imagen en la pantalla? A ver. La adaptación, ingeniero, de la planta al medio Adaptación natural. de la planta, muy bien, ¿no es cierto? Otra idea más, a ver, otra idea más para ir realmente sacando algunas conclusiones al respecto. ¿Qué otra idea más se les viene a la mente? A ver. Deshidratación de la planta. Deshidratación de la planta, muy bien, deshidratación de la planta, ¿no es cierto? ¿Quién me dice, a ver, quién me dice, en qué tipo de células se producía la marchitez reversible e irreversible? ¿Cuándo la planta entra en un estado fisiológico cuando entramos a un proceso de marchitez? A ver, ¿quién me dice? A ver. En los estomas, en las células oclusivas. Células oclusivas, bueno, ¿qué más? A ver, ¿quién más me dice qué idea se le viene a la mente cuando usted ve una planta que está en este proceso de marchitez? Desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista fisiológico. ¿Las células en qué estado están entrando? A ver. A ver. A ver. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Eso ya habíamos revisado incluso en una clase anterior que teníamos que haber revisado todos los términos que Jordi los venía acumulando en el glosario, ¿no? En las preguntas, ¿no? Que a propósito hay que ir afinando el glosario, que ya estamos cerca de terminar y para la próxima clase también el ranking, verán, para poderlo elevar con la presentación que vamos a hacer. A ver, ¿quién me dice cómo se Un llamaba? estado hipertónico cuando ya se queda sin agua. Hipertónico cuando se queda sin agua. Muy bien, Anit. Felicitaciones. Excelente. ¿Y cuál es el otro estado? A ver. ¿Y cuál era el otro estado? El estado de turgencia cuando tiene bastante agua. Ya, Y el otro era isotórico. Hipotónico, ¿no es cierto? Muy bien, Anita. Felicitaciones. Excelente. Hipotónico. Decíamos que entraba la planta, cuando vemos una imagen de esta naturaleza, decíamos que entraba en dos estados, ¿no es cierto? En un estado hipertónico y en un estado hipotónico. Y generalmente decíamos que la planta entra en un estado hipertónico cuando generalmente la célula se vuelve plasmolítica. Esa era la respuesta, plasmolítica. Es decir, entra en un estado de plasmólisis. Y decíamos que desde el punto de vista de la plasmólisis es cuando el protoplasma de la célula generalmente se une al paraplasma de la célula. El protoplasma decíamos que era la parte viva, era la parte fundamental de la célula que estaba conformada por el citoplasma y el núcleo. Y la parte del paraplasma era la parte ergástica, era la parte inerte, la parte muerta, conformada por la pared celular. Entonces decíamos, cuando la célula entra en un estado plasmolítico, el protoplasma se une al paraplasma y entra en dos estados, en el proceso de marchitez reversible y en el proceso de marchitez irreversible. ¿Quién me dice cuándo era reversible y cuándo era irreversible? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo era el proceso de marchitez reversible e irreversible? ¿Cuándo me dice? A ver. A ver. ¿Cuándo la marchitez era reversible y cuándo la marchitez era irreversible? A ver. ¿Nadie? La marchitez irreversible era cuando la planta expulsaba todo el agua. Ajá. Y irreversible era cuando entraba al proceso de marchitez, pero aún tenía oportunidad de, si la vuelves a regar, puede volver a vivir. Muy bien, Anita, excelente, excelente. Ahora los demás participen, ¿ah? Es decir, decíamos que es reversible cuando la planta tiene la posibilidad de poder imbibirse nuevamente de agua y recuperarse. Es decir, lo que dice Anita, nuevamente volver a la vida, ¿no es cierto? Es decir, la regamos y nuevamente se recupera. Está en un proceso de marchitez reversible. Pero decimos que entra un proceso de marchitez irreversible cuando la planta prácticamente ya ha agotado toda su reserva de agua en el interior del protoplasma y por lo tanto ya la célula no se recupera, no se recupera. Entonces decimos que entra en un estado hipertónico, es decir, el agua, la presión osmótica es mayor fuera del protoplasma que dentro del paraplasma. Pero que en cambio, cuando decimos que la célula está en un estado hipotónico, la célula se vuelve turgente. Es decir, la cantidad de agua, la presión osmótica es mayor en el interior del protoplasma que fuera de la célula. De tal manera que el agua tiende a ingresar al interior del protoplasma y la célula se imbibe, se hincha,
se vuelve turgente, ¿no? Y decíamos el estado isotónico, isoigual, es decir, cuando existe la misma concentración, tanto fuera del protoplasma como dentro del protoplasma. Entonces, en este estado que estamos viendo la foto aquí, la planta está entrando en un estado de marchitez, que puede ser un proceso fisiológico en donde realmente puede ser reversible o irreversible, pero desde el punto de vista celular, la célula está en un estado de plasmólisis. Muy bien. Y si ven esa, ¿qué idea les da? ¿Qué dicen ustedes? Si ven esa plantita, ¿qué idea les da? ¿Ver? Si ven esa, Invernadero. un invernadero, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra idea les da? Condiciones controladas. Condiciones más o menos controladas, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa les da? A ver, ¿qué otra idea? ¿Qué golpe de vista les da viendo esta foto, viendo esta imagen que les estoy mostrando aquí en la pantalla? ¿Qué otra idea les da? Adaptación. Adaptación, muy bien, adaptación. ¿Qué más? A ver, otra idea que se les venga a la mente. Implantación en el invernadero. Implantación en el invernadero, ¿no es cierto? ¿Qué otra idea? ¿Qué otra idea? Aclimatación. Aclimatación, muy bien, felicitaciones, fabuloso. Aclimatación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Serán plantas asépticas o sépticas? Se convierten en plantas asépticas. A ver, verán. ¿Serán plantas asépticas o ya serán plantas sépticas? ¿Qué son? Sépticas. Sépticas, ¿no es cierto? Porque ya están creciendo en un invernadero, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí ya proceso de aclimatación, proceso de adaptación, es decir, estamos trabajando ya con plantas que son sépticas. Es decir, como decían antes Jordi, estamos ya en condiciones más o menos controladas. Es decir, ya no tenemos las mismas condiciones que teníamos anteriormente en el laboratorio. Y finalmente, si ven aquello, a ver Jordi, usted debe serle muy familiar esa foto. A ver, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué está viendo ahí? A ver. Plantaciones en un medio natural. Condiciones in vivo, condiciones en un medio natural. Muy bien. ¿Qué más están viendo? A ver, ¿qué más están viendo? Fototropismo positivo. Fototropismo positivo puede ser también, ¿no es cierto? ¿Qué más estamos viendo? ¿Qué más estamos viendo? A ver. ¿Qué más estamos viendo ahí? A ver, ¿quién me dice? Si ve eso, a ver, si ve eso ahí, ¿qué es esa planta? A ver. Sería mejoramiento genético, ingeniero. Puede ser mejoramiento. No, pero solo viendo ahí. No, el mejoramiento no lo estamos, solo viendo la imagen. ¿Qué idea les da? Como producción comercial. Producción comercial a gran escala, ¿no es cierto? ¿Qué más le da? ¿Qué esa planta que está ahí, qué es esa? ¿Qué es? Es guineo. Guineo. ¿No? Banano, ¿no es cierto? Banano, ajá. ¿Qué dicen ustedes? Esa planta ya está adaptada, ¿no es cierto? Ya está creciendo en el campo. Ya está creciendo en condiciones in vivo o in vitro. In vivo. In vivo. Miren tantas ideas que podemos sacar viendo la imagen, ¿no es cierto? In vivo. Es una planta adaptada. Es una planta que está creciendo en el campo. Es una planta que ya, en definitiva, está establecida. Está establecida. Entonces, generalmente, durante el proceso de adaptación de las vitroplantas a una condición ya natural, lo más importante de todo, aquí tenemos una vitroplanta, acá tenemos una planta in vivo. Durante el proceso de adaptación de las vitroplantas, definitivamente el éxito radica en tratar de pasar de una condición heterótrofa a una condición autótrofa de la vitroplanta. Y lógicamente en ese proceso de pasar de una condición heterótrofa a una condición autótrofa, hay que tratar de obtener los mayores porcentajes de sobrevivencia con los menores porcentajes de mortalidad. Entonces yo diría, mire, que el éxito del cultivo de tejidos vegetales, el éxito final, es decir, el objetivo final radica en esto. Es decir, en tratar de buscar de que la vitroplanta que ha crecido en condiciones controladas, en condiciones, qué sé yo, dentro de un medio de cultivo, lograrla que se vaya adaptando paulatinamente a vivir en una condición autótrofa para tener los mayores porcentajes de sobrevivencia. Es decir, para que las plantas se nos mueran menos, ¿no? Y de esa manera poderla llevar a campo y tener una planta in vivo totalmente adaptada. Entonces, miren, vamos el día de hoy entonces vamos a analizar y vamos a tomar en cuenta todos los aspectos que es de fundamental importancia considerar cuando se hace el proceso de adaptación o el manejo de las plantas en el invernadero.
No se me confirman, por favor, si están observando la presentación. Sí, ingeniero. Sí, Muy bien. Sí, que sí se Muy ve. bien. Vamos a ver entonces, vamos entonces el día de hoy a analizar el manejo de las plantas en el invernadero. Fíjense, así como ha sido tan importante haber extremado todas las medidas de seguridad para poder tener vitroplantas. Hemos hecho una cantidad de trabajos, hemos extremado técnicas para poder tener vitroplantas. De nada serviría si no tenemos la capacidad de poder lograr la adaptación de esas vitroplantas. Es decir, de nada hubiera servido que yo como investigador, qué sé yo, hubiera preparado un excelente medio de cultivo, hubiera determinado unas excelentes concentraciones de auxinas, citoquininas, de vitaminas, de aminoácidos, etcétera, etcétera. He establecido un excelente método de desinfección. He realizado una perfecta esterilización del material de vidriería. Pero si al final no tengo la capacidad para poder manejar las plantas en el invernadero, es decir, lograr ese proceso de adaptación de la vitroplanta a vivir en condiciones in vivo, definitivamente de nada serviría aquello. Yo por eso siempre digo a veces cuando uno no tiene la capacidad de poder lograr la adaptación de las vitroplantas a condiciones in vivo, es más o menos como nadar tanto para morir en la orilla. Es decir, entonces a la vitroplanta hay que irla acondicionando. Yo siempre digo cuando uno hace manejo de plantas en el invernadero, partiendo de vitroplantas, ¿no? Es necesario más o menos como cuando a un niño se le enseña a caminar, ¿no es cierto? Es decir, si un niñito está empezando a caminar y si yo, qué sé yo, está parado el niño y lo suelto, se va a caer. Entonces tengo que enseñarle a caminar, que se le coge la manito, poco a poco que vaya caminando, hasta que llegue un momento en el cual se va a ir solito, ¿no es cierto? Entonces, igual pasa con el manejo de las plantas en el invernadero. Es decir, tenemos que extremar las medidas necesarias para que la vitroplanta se vaya adaptando paulatinamente a vivir de esa condición heterótrofa a vivir a una condición autótrofa. Entonces, vamos a ver las diferentes medidas que es necesario tomar en cuenta. Para la investigación es de fundamental importancia esta parte, ¿verdad? Es de fundamental importancia realmente lograr que se adapte la mayor cantidad de plántulas con el menor porcentaje de mortalidad. Ahí definitivamente radica el objetivo final, el éxito final de las vitroplantas. Vamos a ver algunas consideraciones que es necesario tomar en cuenta cuando se hace el manejo de las plantas en el invernadero. Fíjense, como investigador, a veces uno comienza a buscar, qué sé yo, diferente literatura para poder optimizar las condiciones, dos cuestiones fundamentales. Las cuestiones físicas o ambientales y las cuestiones nutricionales o, en este caso, alimenticias para el planta. Usted realmente ha investigado mucho, buscando, qué sé yo, condiciones desde el punto de vista físico, desde el punto de vista ambiental. Por ejemplo, buscando un buen fotoperiodo, buscando una buena intensidad lumínica, buscando un buen contenido de humedad, buscar las mejores condiciones de incubación, en definitiva. Entonces, usted ha tratado de optimizar ese tipo de condiciones. También ha extremado medidas para poder optimizar las condiciones nutricionales, las condiciones realmente de alimentación del desplante. Y para eso ha seleccionado diferentes medios de cultivo, ha probado diferentes hormonas, ha probado diferentes vitaminas, ha probado diferentes aminoácidos. Entonces, ha optimizado todo. Y lógicamente, todo ese trabajo que hace es un gran proceso de investigación que usted está haciendo. Ha tenido que revisar trabajos similares, ha tenido que hacer pruebitas piloto en el laboratorio, hasta que finalmente llega a dar con un protocolo, ¿verdad? Fíjense que un protocolo, para que lo pongan en el glosario, un protocolo es una metodología probada. Eso quiere decir un protocolo. Pondrán entonces en el glosario, un protocolo es una metodología probada para obtener, en este caso, qué sé yo, algún proceso fisiológico. Metodología probada para poder probar algún proceso fisiológico. Entonces, fíjense, hemos extremado las medidas y ahora ya tenemos un protocolo. Tenemos un protocolo tanto para el proceso de aclimatación, tenemos un protocolo tanto para el proceso de incubación, es decir, hemos extremado todas las medidas y ya tenemos un protocolo. Ahora hace falta, así como investigamos, tener el protocolo para el proceso de aclimatación y para el proceso de incubación, ahora necesitamos también investigar para poder hacer tres cosas fundamentales. El proceso de adaptación, el proceso de establecimiento y el proceso del manejo de las vitroplantas en el invernadero.
Fíjense que uno de los mayores problemas que tenemos, yo diría en el Ecuador, en la universidad en general, es de que a veces no tenemos protocolos, ¿no? Yo diría que ese es el cuello de botella casi en todas las investigaciones, porque todas las investigaciones a veces solo se circunscriben a investigar una realidad, pero no nos interesa patentar una metodología. Fíjense, el mayor problema que existe en investigación es de que no hay protocolos. Si ustedes me dicen a mí, por ejemplo, ¿cuál es el protocolo para poder hacer raíces en aliso? ¿O cuál es el protocolo para poder hacer, no sé, germinación de una especie forestal? Yo digo, no tengo un protocolo. Lamentablemente, cuando se hace investigación, no generamos protocolos. Y esa es la razón por la cual a veces todavía seguimos limitados en la parte investigativa. Yo creo que en el país hace falta generar protocolos. Entonces, si yo ya genero un protocolo, tengo una metodología aprobada. Ahora necesitaría también generar un protocolo primero para el proceso de adaptación. Fíjense que la adaptación es de fundamental importancia y vamos a ir haciendo un análisis pormenorizado de cada una de sus etapas. Es de fundamental importancia tener un protocolo para el establecimiento, es decir, para tratar de que la planta no se me muera durante el proceso de adaptación. Y una vez que la planta ya ha sido adaptada, ha sido establecida, ahora necesito también tener un protocolo para poder manejar en la subsiguiente etapa la vitroplanta en el invernadero y luego en el campo. Yo digo que ahí radica el éxito del cultivo de tejidos vegetales. Yo siempre les cuento a mis estudiantes de que hace algunos años, cuando yo recién regresaba de Cuba, llegó una vez un orquidiólogo, que son las personas que les gusta un poco, qué sé yo, trabajar y cultivar las orquídeas. Entonces yo recuerdo que un orquidiólogo de acá de Loja, que tiene muchas orquídeas, y él es ingeniero agrónomo incluso, me acuerdo que había ido a un seminario en Venezuela, ¿no? A un seminario de orquídeas, ¿no? De orquídeas. Entonces, él ahí había encontrado y había comprado prácticamente, creo como 3 o 4 frascos de vitroplantas de orquídeas híbridas. Entonces, en cada frasco habían siquiera unas 500 plantas, dense cuenta. Entonces, cuando él realmente vio aquello, y creo que cada frasco le costó, pongámosle, no recuerdo, en ese tiempo era todavía en sucres, pero pongamos que cada frasco le costó $100. Para él era sumamente barato, porque realmente en el frasco había más de 500 plantas, y realmente los que saben de orquídeas y son aficionados a las orquídeas, saben que un híbrido es muy caro. Entonces él dijo, prácticamente con un frasco de esos pago todas las orquídeas que he comprado, no, incluso puedo sacar un rédito económico. Es decir, le pasaron a él dólares por la cabeza. Y me acuerdo cuando las trajo ya acá al país y hizo el primer proceso de adaptación, sacó todas las plantas del frasquito y las sembró en su invernadero, todas se le contaminaron, todas se murieron. Y cuando ya se le contaminó el segundo frasco, entonces llegó al laboratorio y nos dijo, mire, ingeniero, sabe que yo vengo acá a pedirles un favor, hagamos un convenio. Yo quiero darles un porcentaje de las plantas si ustedes me logran hacer el proceso de adaptación. Pero dije, un ratito, vamos por partes. Esto es investigación. Acá es investigación per se. Es decir, no podemos hacer una cuestión de aquello. O sea, no es soplar y hacer botellas, no es coger la vitroplanta y ponerla en el sustrato y ya la planta va a aprender, va a germinar. Le digo, es todo un proceso de investigación. Y cuando él escuchó aquello, dijo, no, me voy nomás. Después lo encontré muchos años después, se le habían perdido todas las plantas, todas las vitroplantas se le perdieron, porque realmente a veces hay gente que es impaciente, es decir, no quiere hacer un proceso de investigación. Yo por eso siempre digo que para mí la investigación es un arte y es ciencia también, porque es el arte de acertar y de errar. Entonces, así como ha sido tan importante haber investigado el proceso de las condiciones nutricionales y el proceso de la incubación y todas las etapas que eso conlleva, es de fundamental importancia también realizar una investigación exhaustiva para el proceso de adaptación, para el proceso de establecimiento y para el proceso del manejo de las vitroplantas en el invernadero. Ahí radica definitivamente el éxito del cultivo de tejidos vegetales. Si no tenemos la capacidad para poder manejar las plantas en el invernadero durante el proceso de adaptación y tener altos porcentajes de sobrevivencia con menores porcentajes de mortalidad y lógicamente reduciendo costos, definitivamente no hemos conseguido absolutamente nada. Prácticamente hemos hecho un buen trabajo a nivel de laboratorio, pero no hemos logrado el objetivo final, el objetivo último, que es tener mayor cantidad de plántulas por unidad de superficie y a bajo costo. Entonces, yo por eso digo de que para mí el éxito está acá. El éxito está acá. Es decir, en tener esa capacidad para poder manejar las plantas en el invernadero. Durante el proceso de adaptación,
durante el proceso de establecimiento y durante el proceso del manejo de las vitroplantas, ya cuando están creciendo en condiciones in vivo, ¿no? Entonces, si yo logro tener altos porcentajes de sobrevivencia, con bajos porcentajes de mortalidad, por ende, el costo va a bajar de la vitroplanta. Pero si yo realmente me he dado el lujo, me he dado, qué sé yo, no sé, el trabajo de haber tenido una gran cantidad de plántulas y no tengo la capacidad para poder adaptarlas en condiciones de invernadero, definitivamente estoy fracasando como investigador porque definitivamente no he logrado el éxito final, el éxito deseado, que es tratar de tener la mayor cantidad de sobrevivencia. Fíjense, antes de la pandemia, cuando todavía teníamos el invernadero, estábamos trabajando con una señorita egresada de la carrera de forestal, el proceso de adaptación de vitroplantas de cinchona, ¿no? Y fíjense, nosotros como investigadores a veces se aprende mucho, mucho de la realidad. Yo siempre digo de que las plantas se comportan exactamente in vitro igual que cuando están creciendo en condiciones in vivo, ¿no? Es decir, tienen exactamente el mismo comportamiento, ¿no? El mismo comportamiento. Y yo me acuerdo que ya en una de las últimas salidas que realizamos al campo, a Selva Alegre, nos pudimos dar cuenta, con uno de los compañeros que estábamos en el campo, de que la cinchona tenía la capacidad de poder rebrotar, ¿no? Es decir, lo que normalmente en el campo se dice poder macollar. Es decir, de la base del tronco salían unos pequeños brotes. Y aprovechando de aquello, dijimos, oigan, en el proceso de adaptación, ¿por qué no hacemos aquello? ¿No? Y justamente la tesis que está planteada con ella y que se está quedando por esta cuestión de la pandemia y por esta cuestión también del invernadero, ¿no? Es tratar de hacer el proceso de adaptación utilizando brotes adventicios. Es decir, fíjense, no utilizando la vitroplanta completa, sino utilizando brotes adventicios. Porque definitivamente hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre manejar las plantas en el laboratorio y tener la capacidad y la habilidad necesaria para poder manejar las plantas en el laboratorio. Entonces, fíjese, nosotros nos dimos cuenta de que realmente la cinchona crecía, se desarrollaba perfectamente bien a través de este macollamiento o a través de este rebrote. Y miren, hicimos ya preliminarmente algunas pruebas y prácticamente todos los brotes adventicios que habíamos colocado en bandejas plásticas en el invernadero, en condiciones controladas más o menos ya, realmente comenzaron a formar raíces. Fíjense realmente. Entonces, la investigación es de fundamental importancia. Es decir, investigación tanto para patentar a nivel de laboratorio como para patentar a nivel de invernadero. Pero para ello es de fundamental importancia conocer algunas de las características fundamentales en las que se basa el cultivo de tejidos, conocer la fisiología de la vitroplanta, para en función de aquello entonces poderla aplicar a nivel de invernadero. Vamos a ver entonces, vamos a ir haciendo ese análisis de los diferentes elementos que es necesario considerarlos durante el proceso de adaptación de las vitroplantas a condiciones in vivo. Durante el proceso de adaptación, generalmente es importante considerar 5 aspectos de carácter necesario. Primero, las características de la vitroplanta, es decir, la característica que tiene la planta cuando está creciendo en condiciones controladas. Vamos a ir haciendo el análisis desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista celular. ¿Cómo realmente son las células de las vitroplantas y por qué realmente hay que cuidar durante este proceso de adaptación? El segundo elemento fundamental, que es de fundamental importancia analizarlo, es el preacondicionamiento al trasplante. Es decir, antes de ponerla a la planta en el sustrato, es de fundamental importancia considerar algunos elementos. Luego, es necesario analizar lo que es un sustrato, los tipos de sustrato, el manejo que se puede hacer del sustrato. Posteriormente, ya en el manejo de la vitroplanta, recuerden que el proceso de adaptación, establecimiento y manejo, ya en el manejo viene el proceso de la prevención de plagas y enfermedades. Y durante todo este proceso de adaptación o del manejo de las plantas en el invernadero, cobra singular importancia analizar las condiciones ambientales. Si nosotros como investigadores consideramos estos 5 elementos, realmente vamos a pasar paulatinamente de que la planta viva de una condición heterótrofa a una condición autótrofa. Y ahí definitivamente radica el éxito del cultivo de tejidos vegetales. Es decir, como investigadores hemos logrado conseguir de que la vitroplanta que estaba creciendo en condiciones controladas
y que se venía comportando como un organismo heterótrobo, ahora comience ya a valerse por sus propios medios. Comience a hacer fotosíntesis, comience a regular su mecanismo de transpiración, comience a absorber los nutrientes y se comience ya a establecer y a manejar la vitroplanta en condiciones autótropas. Es decir, se comience a autorregular de manera independiente. Ahí radica el éxito. Vamos a ir analizando entonces cada uno de esos elementos relacionados con las características, con el preacondicionamiento, con los sustratos, con la prevención durante el manejo y con la importancia de las condiciones ambientales. Vamos a ver entonces el primer elemento desde el punto de vista citológico. Vamos a hacer un análisis del punto de vista citológico. Primero vamos a ver las características que tienen las vitroplantas. Las vitroplantas, cuando son inoculadas en un medio de cultivo, están viviendo en condiciones controladas. Es decir, viven en condiciones en donde realmente se puede controlar diferentes factores ambientales, físicos y nutricionales. Por lo tanto, al vivir en condiciones controladas, son plantas asépticas. Es decir, son plantas que desde el punto de vista genético, ¿verdad? Desde el punto de vista genético, tienen resistencia a plagas y enfermedades. Pero eso no significa que les dé una resistencia exógena cuando salen a vivir en condiciones in vivo. Es decir, desde el punto de vista genético, tienen una resistencia por ser plantas asépticas. Son plantas que están libres de microorganismos. Pero si no controlamos adecuadamente, pueden convertirse fácilmente en una presa fácil del ataque de microorganismos, sean estos hongos, bacterias principalmente. Entonces, primera característica fundamental, son plantas asépticas. Al ser plantas asépticas, tienen una gran cantidad de tejidos que son de carácter turgente. Es decir, tienen células que desde el punto de vista citológico se conoce con el nombre de células en empalizada. ¿Qué son las células en empalizada? Las células empalizadas generalmente son células que tienen grandes espacios intercelulares. Las células empalizadas generalmente son células turgentes, que el protoplasto o el protoplasma está cargado de agua. Tiene una gran cantidad de agua en el protoplasto. Eso las hace que asimismo, como tienen una gran cantidad de turgencia, sean muy susceptibles de deshidratarse, ¿no? Ahora, muy bien, como la planta está creciendo en condiciones sépticas y dispone en el medio de cultivo de todos los elementos nutritivos, macro, micro, compuestos orgánicos, etcétera, etcétera, se comporta, no tiene necesidad de hacer el proceso fotosintético, no tiene necesidad de absorber los nutrientes todavía de manera autónoma y por lo tanto se comporta como un organismo heterótropo. Es decir, no es un organismo heterótropo. Es diferente decir que sea un organismo heterótropo. Por ejemplo, la semana pasada teníamos una práctica con las señoritas y señores estudiantes de primer ciclo y les decía qué diferencia, por ejemplo, hay entre una bromeliácea, los huecundos, por ejemplo, y las orquídeas. Las orquídeas son epífitas, los huecundos son epífitas también, pero en el primer caso, ¿qué dicen ustedes? ¿Las orquídeas serán autótrofas o heterótrofas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Las orquídeas serán autótrofas o heterótrofas? A ver. Autótrofas. Las orquídeas, lo único que son epífitas. ¿Y por qué son epífitas? A ver, para el glosario. Porque tienen una germinación epígia. ¿Qué quiere decir la germinación epígia? Cuando los cotiledones salen fuera del suelo. Entonces, germinación epígia, cuando los cotiledones salen fuera del suelo, y en el caso de las orquídeas, tienen raíces que son generalmente aéreas. Eso decimos, por eso son plantas epífitas, pero siguen siendo plantas autótrofas. Solo utilizan al árbol como un huésped, como un hospedero para poder crecer y desarrollarse. Y el otro término para el glosario, germinación hipogia. Cuando los cotiledones se quedan dentro del suelo, por ejemplo, el nogal tiene una germinación hipogia dentro. Acuérdense, hipo dentro. Entonces, en el caso de las orquídeas, les decía a los chicos, son autótrofas. Pero en el caso de los huecundos, especialmente las bromeliáceas, son en cambio heterótrofas, porque incluso no tienen clorofila. Y al no tener clorofila, entonces necesitan de una fuente exógena de carbohidratos para poder crecer y desarrollarse. En el caso de las orquídeas, tienen coloración verde las vitroplantas, que están creciendo en el interior del medio de cultivo, tienen coloración verde, pero no tienen necesidad de hacer el proceso fotosintético. Es decir, se comportan como organismos heterótrofos. Y como sus células son empalizadas, con grandes espacios intercelulares, tienen una gran cantidad de agua en el interior del protoplasto,
Generalmente los estomas, que son células oclusivas y que mayoritariamente se ubican en el en vez de la hoja, en el en vez de la hoja es donde se ubican mayoritariamente los estomas, ¿no? Y que son los encargados del mecanismo de abre y cierre del ostiolo. Como antes dijo Anita con muchísima propiedad, dijo en el proceso de marchitez irreversible, prácticamente los estomas no han regulado el mecanismo de abre y cierre del ostiolo. Los estomas son células oclusivas que se ubican básicamente en el en vez de la hoja. ¿Por qué se llaman células oclusivas? Porque tienen la forma arriñonada. Y en el centro de la célula tiene un orificio que se conoce con el nombre de ostiolo. ¿Qué hace el ostiolo? El ostiolo generalmente lo que hace es permitir la apertura y el cierre para poder dejar ingresar o salir el agua que se encuentra en el interior de la célula. Ese mecanismo de abre y cierre está totalmente automatizado. La planta sabe exactamente cuándo abrir y cuándo cerrar el ostiolo. Y lógicamente que el ostiolo juega un papel fundamental en uno de los procesos fisiológicos que son de fundamental importancia en la naturaleza, que es la transpiración. ¿No? ¿Qué es la transpiración? ¿Quién se acuerda qué era la transpiración? A ver, ¿qué es diferente a la evaporación? ¿Qué era la transpiración? A ver, ¿qué era la transpiración? Pérdida de agua por parte de la planta. Ajá, la pérdida de agua por parte de la planta, es decir, la transformación del agua en vapor, pero desde un tejido vivo, desde una célula. ¿Y qué era en cambio la evaporación? A ver, para diferenciar con la evaporación. A ver, ¿qué era la evaporación? A ver, ¿quién me dice en cambio qué era la evaporación? Nadie. A ver, se olvidaron del glosario. Verán que el glosario lo voy a tomar también. A ver. Es cuando se daba el cambio de agua a gas en el ambiente. Ajá. La transformación del agua a vapor. En el primer caso de la transpiración, ¿qué es un fenómeno físico o fisiológico? Fisiológico. Fisiológico. ¿Y en el caso de la evaporación? Físico. Físico. Entonces decimos que el ostiolo que está en el estoma juega un papel fundamental en uno de los procesos fisiológicos más importantes, al igual que la fotosíntesis, que es la transpiración. Entonces, las vitroplantas tienen células empalizadas. Estamos analizando la citología de la vitroplanta. No pierdan de vista aquello. Tienen una baja frecuencia de estomas. Al tener una baja frecuencia de estomas, por lo tanto, no tienen regulado el mecanismo de la transpiración. Y decíamos que la transpiración es un proceso fisiológico, mediante el cual la célula generalmente transforma el agua en vapor. Pero decíamos también que la célula o la vitroplanta, cuando está creciendo en condiciones controladas, es heterótrofa, porque no hace todavía el proceso fotosintético. Y se acuerda que decíamos que la fotosíntesis era como un gran molino, en donde intervenían elementos de entrada, los inputs, y elementos de salida, los outputs. ¿Cuáles eran los elementos de entrada? A ver, háganme acuerdo de cuáles eran los elementos de entrada. A ver. La luz. La luz. La luz, el dióxido agua, de la carbono. Dióxido de carbono. Los minerales. Los elementos inorgánicos. ¿Qué más? El agua. El agua. Falta uno. Falta el más importante. ¿Y la clorofila? Y la clorofila. Muy bien. ¿Y cuáles eran los elementos de salida? El oxígeno. El oxígeno. la glucosa. La glucosa. 6 moléculas de oxígeno y 6 moléculas de C6H12O6. La vitroplanta todavía no está en la capacidad de poder hacer ese proceso fisiológico. Otra de las características fundamentales que tiene la planta desde el punto de vista citológico, desde el punto de vista celular, es de que cuando la planta está creciendo in vivo, se provee de algunas modificaciones fisiológicas. Por ejemplo, entre las modificaciones fisiológicas que hace, por ejemplo, está cubrirse de ceras en la cutícula. ¿Qué es la cutícula? La cutícula es la piel de la planta. ¿Y la piel dónde está? Está en las hojas, está en las ramas, está en el tallo, y es realmente lo que permite cubrir a la planta de que pueda perder agua. Y para eso hace diferentes modificaciones. Por ejemplo, se provee de ceras en la cutícula, se provee de algunos taninos en la cutícula, pero básicamente las ceras hacen una impermeabilidad externa en la piel. Es decir, más o menos es como cuando uno llueve y se pone un impermeable, ¿no? Se pone un impermeable. ¿Para qué? Para que no le ingrese el agua y lo moje, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la cera en la cutícula? Generalmente lo cubre con una túnica, ¿no? Impermeable para que la planta realmente pueda defenderse de las pérdidas de agua. Este tipo de ceras generalmente son muy características en las plantas xerofíticas. ¿Cuáles son las plantas xerofíticas?
¿Cuáles son las plantas xerofíticas? A ver, ¿quién me acuerdo cuáles son las plantas xerofíticas? A ver. Me acuerdo cuáles son las plantas xerofíticas, con X, a ver, xerofíticas. Porque dice que son muy importantes en las plantas xerofíticas la cera en la cutícula. A ver, ¿qué son plantas xerofíticas? Si no te pongan en el glosario, esto un forestal tiene que saber, pero a dedillo. A ver, ¿me están escuchando o no me están escuchando? Plantas xerofíticas. ¿Qué son plantas xerofíticas? No Que tengo eso. viven en condiciones secas, extremadamente Que viven secas. en condiciones secas. Pongan en el glosario. Plantas xerofíticas, aquellas que viven en condiciones secas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, a ver, dígame un ejemplo de una planta xerofítica. Ustedes ya fueron a bosque seco, conocen. A ver, una planta xerofítica. ¿Cuál es una planta xerofítica? A ver. El cactus. Cactus, ¿cuál más? Cactus. ¿Qué más? Bursera graviensis. Palo santo, ¿no es cierto? ¿Cuál más? Pretino, ¿no es cierto? Guayacán, algarrobo. Son plantas xerofíticas. ¿Qué hacen ese tipo de plantas xerofíticas? Son plantas a su vez que son caducifolias. ¿Qué quiere decir caducifolia? ¿Qué quiere decir caducifolia? Que pierden sus hojas en una temporada del año. Sus hojas, cada época, ¿no es cierto? ¿Para qué pierden las hojas? Para poder defender el agua. Entonces, las vitroplantas tienen ausencia de ceras en la cutícula. Al tener ausencia de ceras en la cutícula, las hace mucho más susceptibles a deshidratarse, es decir, a perder humedad. Porque justamente las plantas xerofíticas, por ejemplo, que crecen en bosque seco, son caducifolias, se desproveen de las hojas para poder justamente defender el agua que tienen muy escasa en el interior del protoplasto. Entonces, en el caso de las vitroplantas, desde el punto de vista celular, tienen ausencia de ceras en la cutícula. Tienen una bajísima frecuencia de estomas. Es decir, aunque los estomas estén presentes, generalmente todavía el mecanismo de abre y cierra del ostiolo no está activado. Y no está activado porque prácticamente la vitroplanta no necesita de humedad, porque en el interior del frasco existe más del 100% de contenido de humedad. Y al tener un ambiente húmedo, todo el tiempo la planta está hidratada. Todo el tiempo las células están de carácter turgente. Eso decimos entonces que se llaman células de empalizada. Pero como no tienen ceras en la cutícula y a su vez el ostiolo no está regulado, ese mecanismo de abre y cierra, entonces existen mayores posibilidades de deshidratarse. Si nosotros realmente cogiéramos la planta como hizo este orquidiólogo, que sacó las orquídeas que estaban en el frasco y las puso en un sustrato, se van a morir, porque prácticamente son muy susceptibles a deshidratarse. ¿Qué otra característica tienen desde el punto de vista fisiológico? Recordaron ustedes ya que uno de los elementos fundamentales dentro del proceso de la fotosíntesis era la cuestión del carbono, ¿no es cierto? La sacarosa. Generalmente durante el proceso de la fotosíntesis se forman dos grandes grupos fundamentales, que son los carbohidratos y que es el oxígeno. Como son plantas que se vienen comportando como organismos heterótrofos, entonces requieren de una fuente exógena de carbono. ¿Y cómo le estamos adicionando al medio de cultivo la fuente exógena de carbono? Le estamos adicionando a través de la sacarosa, a través de la glucosa. Le estamos adicionando al medio de cultivo. Entonces, por lo tanto, si nosotros le adicionamos de manera exógena, de manera externa, entonces sacarosa al interior del medio de cultivo, la vitroplanta no tiene necesidad de hacer el proceso fotosintético. Fíjense. Y esa es la razón por la cual, entonces se comporta como un organismo heterótrofo. Si no tiene la necesidad de hacer la fotosíntesis, por lo tanto, entonces el aparato fotosintético todavía no está desarrollado, todavía no se ha activado. Recuerden ustedes cuando se estudiaba más profundamente desde el punto de vista fisiológico la fotosíntesis, decíamos que se hacía en una fase lumínica y en una fase oscura, ¿no es cierto? En la fase lumínica generalmente se formaba el ATP. ¿Qué era el ATP? A ver, ¿qué era el ATP? Adenosina trifosfato. Entonces, si no están, pónganlo en el glosario, ATP, adenosina trifosfato, que es la molécula de energía, que se forma en la fase luminosa, ¿no? Eso todavía no hace la vitroplanta, no forma ATP. Desde el punto de vista, estamos analizando desde el punto de vista citológico la característica de la vitroplanta. El ATP todavía no se forma. Es decir, la molécula de energía que se forma en la fase luminosa para actuar en la fase oscura de la fotosíntesis no existe todavía. Por ello se comporta como un organismo heterótrofo. El ATP en la fase oscura, recuerden que en la fase oscura la planta respira exactamente como nosotros.
Es decir, toma oxígeno y elimina CO2. Pero aquí juega un papel fundamental el ATP, porque a partir del ATP se forma el PEGAL. ¿Se acuerdan qué quería decir PEGAL? Que es el primer alimento o el primer carbohidrato que forman las plantas y que es el que les sirve de alimento para ellas y el exceso nos dan a nosotros. ¿Qué era el PEGAL? A ver, ¿qué era el PEGAL? ¿Quién se acuerda qué era el PEGAL? PEGAL, debe estar en el glosario, debe estar. Fue uno de los primeros términos que pusimos, creo que en la primera o segunda clase. ¿Qué es el PEGAL? A ver. Creo que era el alimento o algo así el primer alimento de las El plantas. primer alimento, ¿no? Sí, decíamos que durante el proceso de la fotosíntesis, decíamos que la planta no deliberadamente produce sacarosa, ¿verdad? Sino que decíamos de que es el desecho prácticamente. Y que el primer desecho era el PEGAL. Y que el PEGAL servía para poder alimentar primigénitamente a la planta. Y que el exceso no salía a nosotros. ¿Pero qué quería decir PEGAL? A ver, ¿quién me dice? Nadie me ha dicho todavía qué quiere decir PEGAL. 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 Debe estar en el glosario, ¿verdad? Tienen que saber. ¿Verdad? El glosario les voy a tomar en una de las clases ya finales. Tienen que saber todo el glosario. PEGAL, a ver quién se acuerda. PEGAL, Inge, era el primer alimento que formaba la planta después de la fotosíntesis. ¿Cómo se llamaba? Fosfogliceraldehído. Fosfogliceraldehído. Muy bien, Fabiola. Excelente. Felicitaciones. Es el fosfogliceraldehído, ¿no? Es el primer alimento del que se nutre la planta luego de la fotosíntesis y decíamos que el exceso no lo cede a nosotros. Entonces, pues lo que decíamos de que la planta no está destinada a producir sacarosa, ¿verdad? Sino que accidentalmente, deliberadamente, produce la sacarosa para después brindárnosla a nosotros. Entonces, durante el proceso fotosintético, el aparato fotosintético de la vitroplanta entonces no está activado, no está regulado. Por lo tanto, no puede cumplir con la función en la fase de luz como en la fase oscura, en la fase lumínica como en la fase oscura. Entonces, no está activado. Al no estar activado, entonces la vitroplanta se comporta como un organismo heterótrofo. Esa es la razón por la cual se comporta como un organismo heterótrofo. No es que no tenga los requisitos, sí tiene clorofila, tiene realmente el color verde, ¿no? Tiene la luz, pero el problema es de que no encuentra necesidad, no tiene necesidad de llevar adelante el proceso fotosintético, ¿no? Y al no tener necesidad de llevar entonces adelante el proceso fotosintético, necesita fuentes exógenas de carbono. Y es la razón por la cual entonces le estamos adicionando sacarosa o le estamos adicionando el azúcar común para poder reemplazar o suplir entonces la cantidad de sacarosa a través del PEGAL que forma durante el proceso fotosintético. Entonces, en la investigación, en el manejo de las plantas en el invernadero, el investigador es de fundamental importancia que conozca cuáles son las características que tienen las células de la vitroplanta. Es decir, desde el punto de vista fisiológico, ¿por qué se comportan de esa manera? Entonces, ya hemos visto de que estas características celulares que tiene la célula la hace que sea muy susceptible a deshidratarse, la hace realmente que no pueda regular el mecanismo de abre y cierre del ostiolo y que justamente no pueda desarrollar uno de los procesos más importantes como es la fotosíntesis. Muy bien. Ya hemos analizado entonces el primer elemento, la primera característica fundamental durante el proceso de manejo de las plantas en el invernadero. Veamos la segunda característica fundamental. Si ya conocemos cuáles son las características fisiológicas, si ya conocemos cuáles son las características celulares que tienen las vitroplantas, entonces es de fundamental importancia hacer un preacondicionamiento al trasplante. Recuerdo como si fuera en este momento, esto le dije al orquidiólogo. Le dije, vea ingeniero, hay que hacer un proceso de preacondicionamiento al trasplante. Eso es investigación. Y cuando él escuchó aquello, dijo, no, entonces esto es largo, me las llevo. Yo en la casa logro adaptarlas y las adapto de una u otra manera. Después de mucho tiempo me encontré con él y le dije, ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo están los hijos? Dice, no me prendió ninguno. No. Si yo saco la vitroplanta del laboratorio, en donde está creciendo en condiciones totalmente controladas, con todas las características que hemos visto, ¿no? Y la llevo directamente al invernadero y la saco de la vitroplanta y la pongo en el sustrato, está condenada a morir. Es decir, no tiene todavía la habilidad y la capacidad que tiene una planta cuando está creciendo en condiciones in vivo. Entonces, por lo tanto, es de fundamental importancia hacer un proceso de adaptación. ¿Cómo se hace el proceso de preacondicionamiento al trasplante? Primero es importante sacar las vitroplantas en los frascos de laboratorio y llevarlas al invernadero.
todavía mantenerlos tapados, ¿no? Se los mantiene ahí durante unos 8 a 15 días con la finalidad de que la planta comience a recibir los nuevos regímenes de luz, de temperatura y de humedad. Fíjense que durante ese proceso se mantiene incluso todavía las tapas cerradas. Ya vamos a ir viendo que hay que irlas destapando paulatinamente. Pero ¿cuál es el asunto? El asunto es de que la planta realmente vaya adaptándose a su nuevo ambiente de vida, a su nuevo ambiente de desarrollo. Durante ese proceso, incluso las plantas comienzan, fíjense, a modificar el color, ¿verdad? Estando en el interior del frasco, comienzan a perder ese color totalmente verde intenso y se vuelven un poco más, qué sé yo, maduras, se las nota, ¿no? Es decir, el objetivo de esta fase es tratar de que la planta comience a sentir la necesidad de hacer la fotosíntesis. Es decir, se comience a pasar de esa condición de heterótrofa a una condición autótrofa para que pueda desarrollarse entonces la planta dentro ya de un invernadero. Pero lógicamente, como la planta está tapada y en el invernadero también existe un calor, generalmente si yo no hago nada por la vitroplanta, se puede producir una condición fisiológica que se conoce con el nombre de doble efecto invernadero. Es decir, por un lado, en el interior de la vitroplanta, en el interior del frasco, existe una temperatura de por sí ya bastante elevada. Si a eso le sumamos la temperatura del invernadero, entonces vamos a tener un doble efecto de calor. Y al tener un doble efecto de calor, y si la planta la dejamos ahí, en cambio muera por desecación. Entonces, por eso es importante realmente remover ligeramente las tapas para que exista un intercambio gaseoso, Pero hay que cuidar también que no se nos contamine, ¿no? Entonces, hay que ligeramente remover la tapa, que se lo puede hacer a partir del segundo o tercer día, se remueve paulatinamente hasta que la planta se vaya adaptando. Durante ese tiempo, miren, entonces incluso ya, que se va a los 10, 15 días, incluso ya se puede destapar totalmente la tapa. Y en algunos casos, incluso se puede adicionar a la planta. Generalmente hay un medio de cultivo que lo desarrolló un investigador, se llama Hoagland. Se puede adicionar una solución de Hoagland, que es una solución nutritiva, conformada básicamente por macro y micronutrientes. Se le puede agregar a la vitroplanta para que realmente comience a incrementar su crecimiento y desarrollo. Durante esta etapa, incluso ya se pueden eliminar los residuos del agar, porque no es necesario que existan residuos del agar luego de hacer el trasplante de la vitroplanta. ¿Por qué? Porque este tipo de compuestos orgánicos, básicamente provenientes del agar, pueden inducir contaminación por bacterias, pueden inducir contaminación por hongos. Entonces, vamos destapando paulatinamente la tapa, ¿no es cierto? Permitimos, qué sé yo, lavar los restos del medio de cultivo. Durante ese tiempo le podemos agregar una solución de Hoagland a la mitad de su concentración, ¿no? Y luego, previo al trasplante, lo que sí hay que tratar de lavar cuidadosamente las raíces del agar para evitar pudriciones subsiguientes. Es decir, para que el agar realmente no vaya a incrementar la cantidad de microorganismos y me vaya a contaminar y que se produzca una pudrición radicular, ¿no? Entonces, debo tratar de cuidar de que la planta se vaya adaptando a estas nuevas condiciones de luz, de temperatura, de humedad relativa. Durante este tiempo, entonces, yo tengo que prestar especial atención realmente a cómo está comportándose la vitroplanta. Y por eso lo que digo que es un proceso de investigación, ¿verdad? No es un proceso así, soplar y hacer botellas. Saco la planta del laboratorio, la llevo al invernadero, saco la vitroplanta y ya. No. Es todo un proceso de adaptación. Es todo un proceso realmente de investigación para lograr realmente que la planta ya esté preacondicionada al trasplante. Una vez que yo ya tengo la planta preacondicionada al trasplante, ahora sí puedo contribuir a preparar el sustrato. Fíjense, yo les decía a ustedes de que a veces en investigación, yo siempre digo de que en la investigación la curiosidad y la observación son aspectos fundamentales, ¿no? Para mí, la curiosidad y la observación son el elemento fundamental en todo trabajo de investigación. En lo que tiene que ver con el proceso de adaptación, no hay que inventar mucho, ¿verdad? Las plantas in vivo se comportan exactamente como las plantas in vitro, ¿no? Es decir,
Si yo prácticamente quiero inventar el agua tibia y quiero, qué sé yo, ponerle a una orquídea que crece normalmente en un sustrato que es a base, no sé, de mucha materia orgánica o es muy poroso o está formado, qué sé yo, por una gran cantidad de un sustrato que no tiene nada de tierra, por ejemplo, no tengo nada que hacer, hay que usar el mismo, ¿no? Y es la razón por la cual el grupo 4 está analizando aquello, ¿no? Es decir, utilizar, por ejemplo, el lecho arborizante, por ejemplo, utilizar, no sé, corteza de coco, utilizar corteza de pino. Es decir, hay que utilizar el mismo sustrato con lo que la planta crece en condiciones in vivo. No hay para qué realmente comenzar a inventar. Y lógicamente primero definamos qué es un sustrato, ¿no? Vamos a definir entonces lo que es un sustrato. Un sustrato es una mezcla de diferentes compuestos en diferentes proporciones. Eso es un sustrato. Mezcla de diferentes compuestos en diferentes proporciones. Póngalo en el glosario lo que es un sustrato. Mezcla de diferentes compuestos en diferentes proporciones. ¿Cuáles son las proporciones? Es decir, las proporciones es lo que yo pongo. Por ejemplo, digo, voy a poner tierra más humus y más arena. ¿Y las proporciones cuáles son? Esos son los compuestos, son los componentes. Tierra, por ejemplo, arena más humus, ¿no es cierto? Y pongo en una proporción 1, 2, 1. Es decir, pongo una parte de tierra, 2 partes de humus y una parte de arena. O puedo poner al contrario, una concentración 2, 1, 1. Es decir, puedo ir jugando con las concentraciones, con las proporciones del sustrato. Entonces, primero de la selección del sustrato depende mucho el éxito del proceso de adaptación de la vitroplanta. Lógicamente que ese sustrato, una de las características fundamentales, que es en todo proceso in vivo, no solo de las vitroplantas, es de que debe tener un buen drenaje. Es decir, debe tener una buena porosidad del sustrato. Recuerden ustedes cuando estudiaron suelos, que desde el punto de vista de la textura, los suelos pueden tener una textura arcillosa, una textura arenosa, una textura limosa o una textura mixta, ¿no es cierto? Esa textura hace de que el suelo sea permeable o impermeable, ¿no es cierto? Generalmente los suelos arcillosos son mucho más impermeables que los suelos arenosos o francoarenosos, que son mucho más permeables, se tienen mayor porosidad. A medida que se incrementa la compacticidad del sustrato, disminuyen las posibilidades de absorción de agua por parte de las raíces de la planta. Fíjense todo lo que hay que considerar. Entonces, aquí hay que considerar también la cuestión del suelo, ¿no? Entonces, necesitamos que el sustrato tenga una gran porosidad, es decir, que se deje atravesar fácilmente por el agua. Y en el sustrato juega un papel fundamental el componente arena, ¿no? Arena. Incluso en algunos casos, miren, se puede poner hasta grava, ¿no? ¿Para qué? Para dar mayor aireación, para dar mayor drenaje al sustrato, ¿no? Es decir, si el agua se queda encharcada en el sustrato, definitivamente estamos condenando a la planta a que pueda morir por una pudrición radicular. Los suelos arcillosos se llaman suelos anegados. No sé si eso en suelos, supongo que estudiaron. Anegado, cuando el agua se acumula sobre la superficie del suelo. Entonces, eso es un suelo anegado. Pónganlo en el glosario. Suelo anegado, cuando el agua se acumula en la superficie del suelo, es decir, no hay permeabilidad. No penetra el agua en el interior del suelo. Y generalmente se encharca el agua. Si se encharca el agua, no hay buen drenaje, no hay buena porosidad, no hay buena aireación del sustrato y por lo tanto entonces la planta va a tener muchas dificultades para poder absorber los nutrientes del suelo. Una característica también que tienen las vitroplantas y que antes no lo mencioné, es de que las vitroplantas generalmente tienen raíces, pero tienen ausencia de pelos absorbentes. ¿Cuál es la función de los pelos absorbentes en la raíz? Los pelos absorbentes lo que hacen es absorber justamente los nutrientes. Básicamente los iones de los macro y los micronutrientes. Se hace a través de los pelos absorbentes. Y justamente la vitroplanta tiene todavía una ausencia de pelos absorbentes en la raíz. Al tener una ausencia de pelos absorbentes en la raíz y al no haber una buena aireación, un buen drenaje, entonces no van a poder absorber el agua y los elementos inorgánicos, ¿no? Entonces, es de fundamental importancia que el sustrato entonces sea poroso, con buena aireación y con buen drenaje. Y lógicamente el pH es de fundamental importancia. Ya habíamos indicado de que el pH puede ser ácido, puede ser neutro o puede ser alcalino, ¿no es cierto? La mayor parte de las plantas prefieren pHs neutros o pHs más o menos que van entre 5 a 7.
tenemos que garantizar ese mismo pH, más o menos un pH 5 a 7 es ideal para la planta, ¿no? Entonces, tengo que tratar de garantizar que el sustrato, entonces, tenga un pH adecuado para que no produzca en la planta fitotoxicidad, ¿no? No produzca en la planta fitotoxicidad. Entonces, ya hemos hecho todo el acondicionamiento del sustrato. Y, lógicamente, tenemos que esterilizarlo al sustrato. Al sustrato hay que esterilizarlo. Ya voy a abordar más adelante cuando hablemos de las plagas y enfermedades. Un sustrato realmente que no se esteriliza es más susceptible a inducir, por ejemplo, pudriciones radiculares. En el caso de las especies forestales, por ejemplo, dumping off. ¿Qué era el dumping off? A ver, ¿quién se acuerda del dumping off? ¿Qué era el dumping off? Es cuando es el mal de los almacigos. Muy bien, mal de los almácigos, perfecto. Ahí se llama canillera, qué sé yo, necrocera, le llaman diferentes formas, ¿no? Porque generalmente se comienza produciendo en la base del cuello de la raíz, se comienza a necrosar el tallito y se comienza a voltear. Entonces, hay que esterilizar el sustrato básicamente para evitar que existan esporas de microorganismos en el mismo y pueda producir básicamente el dumping off. Ya hemos hecho el proceso, entonces, de acondicionar el sustrato, de arreglar el sustrato, de tratar realmente de preparar el sustrato. Una vez que hemos preparado el sustrato, ahora sí, yo incluso puedo darle algún tratamiento al sustrato. Por ejemplo, puedo adicionarles nutrientes al sustrato y puedo adicionarle nutrientes, por ejemplo, que son de carácter orgánico y que son de carácter comercial, ¿no es cierto? Puedo, por ejemplo, adicionar, qué sé yo, nutrientes como a base de nitrógeno, de fósforo, de potasio. No puedo adicionar a base de urea, por ejemplo, la urea tiene 45% de nitrógeno. Puedo utilizar, por ejemplo, no sé, un 10-30-10, 10 de nitrógeno, de fósforo y potasio, un 10-50-10. Es decir, puedo utilizar los nutrientes comerciales que normalmente se utilizan cuando la planta está creciendo en condiciones in vivo. Y es lo que decíamos en antes, ¿no? Que es importante realmente tomar en cuenta la adaptación, el establecimiento y el manejo. Entonces, podemos adicionar nutrientes comerciales, pero podemos adicionar también las sales minerales con las que venía creciendo. Recuerden que las sales minerales, en el caso de Murashige Skog, que tiene macro y micronutrientes, es un medio de cultivo muy salino, es muy rico en sales. Entonces, podemos adicionar también, entonces, las sales minerales del medio de cultivo de Murashige Skog, ¿no es cierto? Le podemos adicionar también al sustrato, lo podemos saturar al sustrato. Es decir, en vez de regarlo normalmente con agua, yo lo puedo saturar entonces con un fertilizante comercial. Por ejemplo, en el mercado hay muchos fertilizantes que son muy buenos. Por ejemplo, hay el Lumitron, hay Estimufol, hay Librel, que son bioestimulantes, ¿verdad? Este tipo, el Lumitron, por ejemplo, fíjense, es un bioestimulante que se lo elabora a base de humus. Por eso incluso es de color negro, ¿verdad? Si ustedes quieren realmente hacer un proceso de adaptación de una planta in vivo, hablemos de una planta de jardinería, usted utiliza Humitron, ¿no? El Humitron generalmente es un compuesto de un sustrato a base de humus. Entonces, yo puedo utilizar ese tipo de compuesto. Puedo saturar también entonces el sustrato lo puedo utilizar utilizando sales minerales, ¿no? Utilizando las sales minerales. Una vez que yo ya he preparado el sustrato, una vez que ya está preparado el sustrato, ya está acondicionado el sustrato, lo he regado, lo he saturado incluso con nutrientes, ya sea comerciales o de carácter, en este caso, inorgánico, como las sales del MS, entonces viene el proceso ya de pasar la vitroplanta al sustrato. Durante ese proceso hay que lavar cuidadosamente las raíces, porque las raíces son muy delicadas, hay que liberar del medio de cultivo para que no vayan compuestos orgánicos, ¿no? Y entonces hacemos el proceso de inoculación, de siembra de la vitroplanta al sustrato. Durante ese proceso es de fundamental importancia crear una cámara húmeda. Ya vamos a ver más adelante en las condiciones ambientales cómo se puede crear una cámara húmeda para que la vitroplanta no se vaya a deshidratar. Durante ese tiempo hay que cuidar que la planta no se vaya a deshidratar. A diferencia de las condiciones que habíamos visto al principio de las características citológicas de la vitroplanta, acá la vitroplanta ya va a tener que comenzar a ella autorregular primero la cuestión de los pelos absorbentes, es decir, para que comience a absorber paulatinamente los nutrientes del sustrato. Comience a regular el mecanismo de abre y cierre del ostiolo, para eso generamos una cámara húmeda, y comience a articular su aparato fotosintético para que comience entonces a elaborar, para que comience realmente a crear
sus carbohidratos ya ahora de manera independiente, de manera, qué sé yo, autónoma. Entonces, esa es la clave de poder preparar el sustrato. Por eso el sustrato es clave, ¿verdad? El sustrato es clave. No hay para qué andar inventando. Si yo sé que mi planta crece en un sustrato poroso, qué sé yo, con alto contenido de materia orgánica, pues garantizo ese tipo de sustrato. Si sé que mi orquídea, como las orquídeas, por ejemplo, qué sé yo, necesitan un sustrato que sea, qué sé yo, muy poroso, que tenga un drenaje muy grande, pues preparo a base, no sé, de corteza de pino, a base de corteza de lecho, a base, no sé, de corteza de coco, y si trato de preparar el mismo sustrato. Ya he realizado la inoculación de la vitroplanta en el sustrato y ahora viene entonces lo que hablábamos en cambio ya del manejo de la vitroplanta, ¿no? Recuerden que había la adaptación, el establecimiento y el manejo. Esos tres elementos hay que cuidar. Y lógicamente, al igual que cualquier planta que se la inocula en condiciones in vivo, es de fundamental importancia controlar la prevención de plagas y enfermedades. Y básicamente, la esterilización del sustrato es clave, ¿no? Si yo quiero tener éxito en el proceso de adaptación, de mis vitroplantas a condiciones in vivo, tengo que tratar de esterilizar el sustrato. Los sustratos, ¿cuál es el objetivo de la esterilización? El objetivo de la esterilización del sustrato es tratar de eliminar cualquier cantidad de microorganismos, sea a través de una espora, un bacilo, o puede ser a través de una hifa, o a través, no sé, de una especie de micelio que puede estar en el sustrato, eliminarlo del sustrato. ¿Y cómo hago la eliminación? Generalmente para poder esterilizar el sustrato, yo puedo primero utilizar métodos físicos o puedo utilizar métodos químicos, ¿sí? Entonces vamos a ver la esterilización del sustrato mediante métodos físicos o también métodos químicos, o puede ser combinado también, ¿no? Método físico. Si uno tengo, por ejemplo, como en el caso que nosotros teníamos, porque no tenemos las carretillas de vapor, ¿no es cierto? Las carretillas de vapor esterilizan por diferencias de temperatura, ¿no? Si yo no tengo una carretilla de vapor para poder esterilizar el sustrato, puedo utilizar agua caliente, ¿no? Agua caliente, agua hervida, ¿no? Si no es mucho sustrato, que si son pocas bandejas, entonces yo utilizo agua caliente, agua hervida, para poder realmente esterilizar de manera rápida el sustrato. Pero si ya tengo una cuestión un poco más sofisticada, como el caso, por ejemplo, de las carretillas de vapor, que funcionan a electricidad, entonces las conecto a la corriente, pongo una base de agua en la base de la carretilla y luego coloco el sustrato. Y el sustrato entonces se esteriliza por diferencia de calor. Es decir, a altas temperaturas generalmente se espera que mueran los microorganismos, las esporas básicamente de los hongos. Entonces, esa es una esterilización física, ¿sí? Una esterilización de carácter física. Pero también puedo hacer la esterilización de carácter química. Es decir, utilizando productos químicos que normalmente se utilizan para poder esterilizar los sustratos, para poder esterilizar el suelo. Por ejemplo, hay una cantidad, el furadán, por ejemplo, es un producto que utilizan para poder los campesinos esterilizar el sustrato. Se puede utilizar entonces algún producto químico también para poder esterilizar el sustrato. Y en algunos casos se puede hacer una combinación de los dos. Es decir, hice la esterilización del sustrato utilizando, qué sé yo, vapor o utilizando, qué sé yo, agua caliente, agua hervida, y también utilizando, no sé, un producto químico. Un producto realmente que me permita eliminar entonces los microorganismos. Pero también tengo que extremar la esterilización de todo el material que vaya a utilizar en el invernadero, qué sé yo, las bandejas, los contenedores, las cámaras de cultivo, absolutamente todo tiene que estar esterilizado, tiene que estar libre de microorganismos. Estamos ya en el manejo, ¿verdad? Estamos en el manejo de la vitroplanta. Durante ese proceso de manejo de la vitroplanta, yo generalmente tengo que utilizar básicamente los insecticidas y los fungicidas. Ustedes ya saben eso, están estudiando ahorita protección forestal, saben que los insecticidas y los fungicidas generalmente existen diferentes presentaciones. Hay de los que son de contacto y los que son sistémicos. A ver, ¿qué diferencia hay entre un insecticida o fungicida sistémico y de contacto? A ver, ¿qué hacen los insecticidas y qué hacen los fungicidas? A ver, apliquemos lo que estamos aprendiendo. A ver, ¿qué hacen los insecticidas? ¿Qué hacen los fungicidas? ¿Y qué son los sistémicos y qué son los de contacto? A ver. Los de contacto, recuerdo que nos habían hablado que era que se le aplicaba a la planta, pero no entraban al sistema de la planta en sí, pero los sistémicos sí. ¿Cómo muere el insecto o la plaga?
¿Cómo muere? ¿Ver? A ver, pregunto para todos. Para todos. Ya, muy bien, Jordi. Perfecto. Excelente, Jordi. Muy bien. De contacto, entonces solo llega y afecta la parte cuticular de la planta, ¿no? O sea, no ingresa al interior del sistema vascular. Puede ser un insecticida o un fungicida de contacto. Pero ¿cómo actúa? ¿Cómo actúa en el microorganismo? ¿Cómo actúa? A ver. A ver los demás. Ayúdenme los demás. A ver. Los demás, ayuden. O sea que el fungicida ya no tiene contacto, pero es absorbido por la planta y de esta manera el insecto al comerse la planta, se podría decir, consume esto y pues, por eso se muere. Bueno, supongo, no sé. No, sí está bien, está bastante bien. Muy bien, Anita, está perfecto. De contacto, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Es más o menos como cuando usted se pone repelente, ¿no? ¿Se han utilizado repelente para los mosquitos? Bueno, yo creo que Jordi debe utilizar mucho repelente allá en Santa Rosa. ¿Jordi o no? Ya está acostumbrado acá. ¿No es cierto? ¿Qué es el repelente? El repelente se coloca nomás, ¿no es cierto? En la cutícula, en la piel, y el insecto muere por contacto, es decir, solo por llegar y posarse, el insecto muere. Pero recuerden ustedes que con el rompimiento del umbral ecológico, la mayor parte de las plagas ya no mueren así, Necesitan productos químicos, insecticidas o fungicidas que sean sistémicos. ¿Y qué son los sistémicos? ¿Qué son los sistémicos? Que estos ya absorben la planta. Exacto, muy bien, Anita, excelente. Son los que ingresan al interior del sistema vascular de la planta. Ingresan a los frutos, ingresan a las hojas, ingresan al tallo, ingresan a todo el sistema y se movilizan por todo el sistema. Entonces, el insecto no solo necesita posarse, ahora necesita ingerir, necesita comer, ¿no es cierto? Y en el momento que come, se va prácticamente a envenenar. Igual nos pasa a nosotros, ¿no? Igual el tomate. Por ejemplo. Eso dicen lo del tomate, exacto, que tiene mucho de esto y es tóxico para nosotros. Perfecto, excelente, Anita, fabuloso. Claro, ¿no es cierto? Es la razón por la cual se viene hablando mucho de la cuestión del uso indiscriminado de sistémicos. Pues llaman sistémicos, ¿verdad? Mucho ojo con los sistémicos. Ingresan al interior del sistema vascular y el tomate que lo cultivan en Malacatos, en Catamayo, nos viene, qué sé yo, lo curan el día martes, el día jueves y hasta acá, ¿no? ¿Y por qué utilizan sistémico? Porque el de contacto ya no le hace nada al insecto, no le hace ni cosquilla. Entonces tienen que utilizar un sistémico. Y ese sistémico, como ingresa al interior del sistema vascular, usted así la lave al tomate, lo lave, qué sé yo, con detergente, lo que sea, está en el interior y lógicamente nos produce daño y nos produce tanto daño pues a la salud, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los insecticidas? ¿Qué eliminan los insecticidas? ¿Qué eliminan los insecticidas y qué eliminan los fungicidas? A ver. Los insecticidas, los insectos. ¿Ya? ¿Los fungicidas? Los hongos. Las enfermedades. ¿Y los herbicidas? La mala hierba. Las hierbas. Malas hierbas. Muy bien. Entonces, durante el proceso del manejo de la vitroplanta, yo debo utilizar necesariamente insecticidas, puedo utilizar fungicidas para de esa manera, librar la planta de microorganismos. Insecticidas, insectos. Fungicidas, enfermedades. Es decir, para tratar de limitar que ese tipo de microorganismos o de insectos puedan producir algún daño a la vitroplanta. Durante ese proceso hay que cuidar mucho que la planta no se deshidrate. Es decir, que no produzca lo que al principio vimos la imagen, de que la planta realmente entre en un estado plasmolítico. Las células se vuelvan plasmolíticas reversible o irreversiblemente. Y para eso entonces puede utilizar, qué sé yo, la generación de cámaras húmedas. Generalmente, miren, sobre la planta o sobre el conjunto de plantas se puede poner una funda plástica, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, en las orquídeas colocábamos unos vasitos plásticos sobre la vitroplanta para generar una mayor cantidad de humedad relativa. Recuerden que la vitroplanta vino creciendo en un espacio de 100% de contenido de humedad relativa. Entonces, hay que tratar de garantizar lo mismo. Se puede hacer con un vasito plástico sobre la planta, una funda plástica, o nosotros hicimos unos cobertores plásticos, ¿no? Unos cobertorcitos plásticos y a su vez al cobertor plástico se los rocía con agua internamente para que dé la apariencia de neblina, para que dé la apariencia de agua, porque la célula todavía, recuerden que es célula en empalizada, recién se está adaptando, digamos empalizada, que tiene grandes espacios intercelulares. Entonces, ¿qué hace la cámara húmeda?
La cámara húmeda lo que está generando es un ambiente de elevada humedad relativa para evitar que la planta entre en un estado plasmolítico. Entonces puedo hacer aquello. Pero también para poder incrementar el contenido de humedad, yo puedo utilizar generalmente hacer rociar. En vez de regar el sustrato, yo la puedo regar a la plantita, el área foliar, las hojas, utilizando fertilizantes foliares, ¿no? Los fertilizantes foliares son nutrientes, ¿verdad? Que pueden ser orgánicos e inorgánicos, ¿no? Orgánicos e inorgánicos, y que tienen como una propiedad fundamental, cumplen con dos requisitos fundamentales, o dos principios fundamentales. Por un lado, van a contribuir a hidratar la vitroplanta, porque al mantenerse húmedas las hojas van realmente a volverse turgentes, a mantenerse realmente muy hidratadas. Pero por otro lado, permiten también nutrir la planta, fertilizar la planta. Mire, por ejemplo, en el mercado hay muchos productos realmente que utilizan, por ejemplo, para poder, no sé, regar las plantas de jardín, ¿no? Que al mismo tiempo que le permite a usted humectar la planta, hidratar la planta, le permite también fertilizar la planta. Entonces, este tipo de abonos foliares son de doble propósito en el caso de la vitroplanta. Por un lado, entonces, están contribuyendo para que se incremente la hidratación de la superficie, la cutícula de la hoja, y por otro lado, están permitiendo nutrir la vitroplanta, para que de esa manera entonces contribuya al crecimiento y desarrollo. Ya hemos visto, estamos entonces en el proceso del manejo. Vamos a analizar el siguiente elemento, que es, en cambio, la importancia de las condiciones ambientales. Y así vamos a ir haciendo un análisis de qué es lo que pasa in vitro y qué es lo que pasa in vivo, ¿no es cierto? Tres elementos fundamentales es importante considerar durante el proceso de adaptación dentro de las condiciones ambientales. Primero, lo que tiene que ver con la humedad relativa. Segundo, la temperatura. Y tercero, la luz. La humedad relativa. Decíamos que la humedad relativa es el contenido de vapor de agua que se encuentra en la atmósfera, contenida en vapor, y que se mide generalmente en porcentaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuánto es la humedad relativa de Loja? A ver, los son de acá de Loja. ¿Cuánto es la humedad relativa de Loja? ¿Cuánto será la humedad relativa de Loja? A ver, ¿quién me dice cuánto será la humedad relativa de Loja? ¿Ah? Loja, a ver. Jordi, ¿cuál es la humedad relativa de Santa Rosa? A ver. Jonathan, ¿cuál es la humedad relativa de Catamayo? Humedad relativa. Dice que la humedad relativa es el contenido de vapor de agua en la atmósfera y se mide en porcentaje. Humedad relativa. ¿Cuál es la humedad relativa? ¿Cuál es la humedad relativa de Loja? A ver, los son de acá de Loja. A ver. En Santa Rosa es alrededor de 75 y 80%. Ya, bien. Hay una alta humedad relativa por la presencia de las brisas marinas, ¿no es cierto? Muy bien. Sí. Loja. A ver, Loja. Loja, ¿cuánto será la humedad relativa? Y Jonathan, en Catamayo, ¿cuánto será la humedad relativa? A ver. Loja. A ver, ¿no hay lojanos acá? A ver los lojanos. ¿Cuánto es Loja la humedad relativa? A ver. A ver. Vivianita, ¿cuánto es la humedad relativa de Loja? Fíjense, un forestal de sexto ciclo. Del 85 al 90%. 80%, fíjense, Jordi, que no es de acá, es 80%. Catamayo sería... ¿Catamayo cuánto? 35. ¿Cuánto? 35 sería. 35. ¿Cuánto? No le escucho. 35. Poquito más, 40, 50%. Zapotillo, ¿cuánto será? A ver, Macará, ¿cuánto será? A ver. ¿Cuánto le ponen ustedes a Macará, Zapotillo? ¿Cuánto será de contenido de humedad relativa? A ver. 30. 30, ¿no? 40, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la humedad relativa, en el laboratorio, las plantas prácticamente están con un gran contenido de humedad relativa. 100% en el interior del frasco, en el interior del vidrio. Incluso están sublimando los frascos. Hay una especie de rocío en el interior de las paredes del vidrio, ¿no es cierto? Entonces, hay que ir cambiando gradualmente el contenido de humedad relativa del laboratorio al invernadero durante el proceso de adaptación. Incluso se pueden utilizar, miren, antitranspirantes. Hoy en día, en el mercado que lo hay un antitranspirante, se llama Acropol, que se puede utilizar. Hay una gran cantidad de antitranspirantes, ¿no? Se puede utilizar, que sea microaspersión en el invernadero para que se mantenga húmedo el ambiente. Se puede humedecer los pisos. Es decir, incluso se puede utilizar una nebulización constante, miren. Incluso en algunos invernaderos sofisticados hay un aparatito que se llama humidostato. A ver, el humidostato, pongan en el glosario. Humidostato sirve para poder mantener y controlar la humedad relativa en un invernadero. Controla y mantiene la humedad relativa en un invernadero. Entonces, hay que tratar de que la humedad relativa del invernadero realmente sea lo suficientemente elevada.
que se parezca más o menos a la humedad relativa del que tenía en el laboratorio, que tenía en el interior del vidrio, para que de esa manera la planta no tenga un shock, no tenga un trastorno, un estrés por falta de humedad. Es decir, que venga a deshidratarse las células, se vuelvan a volver plasmolíticas las células con todo el análisis que hicimos, y de esa manera realmente puedan morir las plantas. Entonces, debemos tratar de hacer entonces primero un cambio gradual. Y para eso entonces decía que podríamos utilizar en el invernadero. Lógicamente va a haber una humedad relativa alta, pero hay que tomar en cuenta, no hay que confundir, ¿verdad? La humedad relativa del ambiente, del espacio, con la humedad del sustrato, ¿sí? Porque al mismo tiempo, cuando uno tiene una nebulización o una microexpresión constante, puede ser también que el sustrato eleve su contenido de humedad. Y al elevar el contenido de humedad del sustrato, se puede volver en cambio muy encharcado, se puede volver muy mojado. Y al encharcarse mucho, se incrementan los niveles de CO2. Fíjense, es la razón por la cual la planta muere por ahogamiento. Una planta realmente que está creciendo en un suelo anegado, ya saben lo que era un suelo anegado, en un suelo saturado en agua, puede morir por ahogamiento porque existe una sobreconcentración de CO2. Entonces, tenemos que regular también aquello, así que no esté el sustrato mojado, sino que realmente esté húmedo nomás, pero que no esté mojado, porque al estar mojado se incrementan los niveles de CO2, y al incrementarse los niveles de CO2, entonces se puede producir una pudrición radicular porque existe deficiencia de oxígeno en el interior del sustrato. Entonces, miren, la humedad relativa es de fundamental importancia a considerar. Microaspersores, acropol, o si no tenemos aquello, hacer aquello de utilizar un cobertorcito plástico, ¿no? Con, qué sé yo, con una pequeña estructurita, ¿no? Hacemos, no sé, un parante y hacemos un pequeño microaspersor, ponemos en el interior del plástico mojando con agua, para que simule realmente una neblina o simule un ambiente húmedo, una cámara húmeda, generamos una cámara húmeda, ¿no? Estamos rociando constantemente ese cobertor para que no se mantenga en el interior seco del ambiente y la célula realmente comience a sufrir por falta de humedad. Recuerden que la célula es empalizada con grandes espacios intercelulares, no está recién acostumbrándose a regular el mecanismo de abre y cierre del ostiolo. Entonces, durante ese tiempo debemos tratar de cuidar al máximo de que la humedad relativa, si es posible, se mantenga en los mismos niveles de laboratorio. Es decir, por lo menos quiero un 80 a un 90% de contenido de humedad relativa para que de esa manera entonces la célula no se pueda deshidratar, no sufra un shock, no sufra realmente un estrés hídrico, se llama, estrés hídrico. El estrés hídrico es cuando la vitroplanta generalmente comienza a morir por falta de humedad, por falta de hidratación. Entonces produce un estrés hídrico, Segundo elemento fundamental, que es importante considerarlo, es la temperatura, ¿no? Recuerden que decíamos de que en el cuarto de incubación, más o menos se mantenía una temperatura entre 20 a 27 grados centígrados. ¿Cómo se mantenía? A través de la utilización, en este caso, de tubos de luz fluorescente, ¿no? Los tubos de luz fluorescente elevan la temperatura. Y al elevar la temperatura, generalmente ya está demostrado científicamente de que las células generalmente incrementan mayormente su crecimiento. Es decir, las células al tener mayor temperatura incrementan su crecimiento. La razón por la cual generalmente las plantas de los países nórdicos, de los países templados, un pino necesita, no sé, 100 años para crecer y un pino acá en el Ecuador necesita 30 años, es decir, la tercera parte. ¿Por qué? Porque tenemos mayor cantidad de temperatura, la planta está creciendo todos los días, está haciendo todos los días fotosíntesis. En cambio, los países templados posiblemente solo crece en una determinada época del año porque la mayor parte existen temperaturas muy bajas. Entonces, hay que tratar de asegurar la misma temperatura que tenía en el laboratorio, 20 a 27 grados centígrados. Para poder mantener la temperatura constante, así como decíamos que para poder tener la humedad relativa constante en el invernadero se utilizaba un humidostato, se puede utilizar en cambio un termostato. El termostato es un equipo que permite mantener la temperatura constante de un sitio, en este caso del invernadero. Entonces podemos utilizar entonces, en este caso, un termostato para de esa manera mantener la temperatura en niveles constantes, Es de fundamental importancia en este tipo de temperaturas no tener temperaturas o fluctuaciones muy drásticas. Mire, de mañana conversaba Carmita, decía que en Loja está muy frío. Decía Jonathan Catamayo, está muy frío. En cambio, George dice, Santa Rosa está muy caliente.
Las fluctuaciones muy drásticas, ¿sí? Temperaturas muy bajas, temperaturas muy altas, o esa fluctuación muy drástica origina cambios fisiológicos en los seres vivos. Entonces, hay que tratar de mantener de que la temperatura se mantenga en rangos más o menos estables. Y para eso, entonces, necesitamos utilizar un termostato que nos permita realmente mantener la temperatura en regímenes constantes, algo similares al laboratorio. También se acostumbra a hacer lo que se llaman las camas calientes, o lo que el campesino dice, los almácigos. ¿Cómo hace el campesino? Miren, el campesino es muy sabio, el campesino realmente es una persona desde el punto de vista empírico que tiene una gran cantidad de experiencia, una experticia. ¿Qué hace el campesino para mantener la temperatura elevada cuando hace un almácigo hablemos por ejemplo de tomate, ¿no? Le pone sobre la parcelita, sobre el almácigo, le pone hoja de caña o le pone hoja de guineo. ¿Con qué finalidad ustedes creen que le ponga esa hoja de caña o esa hoja de guineo? A ver. Para mantener la humedad donde está la plantita. Ya, humedad. ¿Y qué otro elemento? La temperatura. El calor. Temperatura. Excelente. Para poder, miren, tener regímenes de temperatura y de humedad más o menos constantes. Está demostrado científicamente que las semillas, por ejemplo, necesitan ácido giberélico. AG, al glosario pon AG, ácido giberélico. AG, ácido giberélico. El ácido giberélico es una giberelina. Si ustedes se acuerdan de la clasificación de las hormonas, habían auxinas, citoquininas, giberelinas, ácido abscísico, oligosacarinas y etileno. ¿Se acuerdan que había la clasificación de las hormonas? Las giberelinas, como el caso del ácido giberélico, hay ácido giberélico 1, ácido giberélico 3, ¿qué hacen, verán? Permiten despertar la dormancia del embrión, ¿no? La mayor parte de las hormonas, en el caso de la germinación de las semillas, generalmente actúan en la oscuridad, fíjense, actúan en la oscuridad. Por ejemplo, el ácido giberélico actúa en oscuridad. Las auxinas en bajas concentraciones para poder hacer germinación actúan en oscuridad. Yo por eso siempre digo que a veces las hormonas son medias románticas, ¿verdad? Le gustan los lugares umbrófilos, opacos, oscuros, ¿no? Entonces, ¿por qué el campesino utiliza una cama caliente? Por un lugar para generar más humedad, para generar más temperatura, pero sobre todo para generar un ambiente oscuro. Fíjense, un ambiente oscuro. Miren que ahorita estoy organizando con una señorita de forestal de los últimos ciclos una tesis y vamos a probar justamente aquello. Vamos a probar la influencia del fotoperiodo, ¿no? En la formación de callogenes de callo. Miren, vamos a utilizar fotoperiodo y vamos a utilizar fotoperiodo 16 horas luz, 8 horas de oscuridad. Eso es lo que normalmente teníamos en el laboratorio. Vamos a utilizar oscuridad absoluta. Y vamos a utilizar fundas plásticas. Y vamos a ver realmente dónde forma mejor callo. En fotoperiodo o en oscuridad. Es decir, la cama caliente, por un lado, en el invernadero, lo que hace es incrementar la temperatura, incrementar la humedad, pero generar un clima oscuro. Y muchas de las hormonas, muchos de los reguladores del crecimiento, generalmente, entonces, actúan en la oscuridad. Entonces, en el invernadero hay que tratar de mantener el mismo fotoperiodo, 16 horas luz, 8 horas de oscuridad. Evitar esas fluctuaciones que les decía muy drásticas de la temperatura, ¿no? Y tratar que la humedad relativa esté lo más elevada posible, ¿no? Fíjense lo que es, por ejemplo, trabajos de investigación que se han hecho. Yo hace algún tiempo ayudé en un trabajo de investigación de una señorita de agronomía que trabajó probando oscuridad y probando luz para germinación de semillas de tomate de árbol, ¿verdad? Fíjense. Y realmente los tomates de árbol que estuvieron en la oscuridad, las semillas germinaron en mayor porcentaje que las que estaban en la luz, fíjense. Es decir, juega un papel fundamental el uso de camas calientes. Entonces, pueden utilizar camas calientes que al mismo tiempo contribuyen a elevar la temperatura, a elevar la humedad relativa, pero también a generar un ambiente oscuro. Yo digo que son medias románticas de ese tipo de hormonas, ¿no? Entonces, funcionan en ese tipo de ambiente. Y lógicamente el invernadero presta esas condiciones, ¿no? Es decir, para evitar que exista esa fluctuación muy drástica de temperaturas, de humedad relativa, y de esa manera entonces la planta realmente comience a adaptarse a esas condiciones controladas. No se olviden que tratamos de evitar que la planta sufra un estrés hídrico. Y al sufrir un estrés hídrico se nos pueda marchitar, como vimos en la imagen que había presentado al inicio, ¿no? Y finalmente analizamos el último elemento que tiene que ver con la luz. La luz. Recuerden ustedes que las vitroplantas, cuando salen del laboratorio, se comportan como organismos heterótrofos.
Es decir, no están todavía autónomamente utilizando la luz para desarrollar el proceso fotosintético. No están utilizando todavía autónomamente la luz. Entonces, como ya estamos en el proceso del manejo de la vitroplanta, estamos tratando de que la vitroplanta se vaya adaptando a estos nuevos regímenes de luz. Y por ello es importante mantener el mismo fotoperiodo, 16 horas luz, 8 horas de oscuridad, para que en ese lapso el aparato fotosintético de la vitroplanta comience a activarse y comience entonces a absorber, primero, los nutrientes a través de los pelos absorbentes, comience a absorber el CO2 y comience entonces a generar todo ese proceso fantástico que se da en la fotosíntesis, de los elementos de entrada y de los elementos de salida que habíamos señalado. Cuando hablamos de la luz, es necesario referirse a dos factores que son súper importantes, que es la intensidad lumínica y el fotoperiodo. ¿Quién me dice qué era la intensidad lumínica? A ver, ¿qué era la intensidad lumínica? ¿Qué era la intensidad lumínica? La cantidad de luz que recibe el explante y se mide en lux, creo que era. Perfecto, Jordi. Muy bien, Jordi. Felicitaciones. Excelente, fabuloso. Así quiero, ¿no? Intensidad lumínica, la cantidad de luz que se irradia sobre un tejido y que se mide en lux o fotones, ¿no? Es decir, la cantidad de luz que recibe un tejido. Generalmente decíamos que en el laboratorio se necesita en el cuarto de incubación una cantidad de luz, una intensidad lumínica de 3.000 a 5.000 lux. Si nosotros le garantizamos esa misma intensidad lumínica en el invernadero, la vamos a achicharrar a la planta, la vamos a deshidratar, la vamos a quemar a la planta. Entonces necesitamos una intensidad lumínica que puede estar alrededor de 1.500 lux o 1.5 kilolux, ¿no? Entonces podemos utilizar bien casi la mitad de la intensidad lumínica. ¿Con qué finalidad? Solo que tenga luz para poder llevar a cabo el proceso fotosintético, pero que no venga a desecar, que no venga a deshidratar el tejido. Entonces, ese es el objetivo de la intensidad lumínica. Y quiere, en cambio, el fotoperiodo. ¿Qué era el fotoperiodo? El fotoperiodo era la duración de las horas luz y las horas de oscuridad. Perfecto, Fabiolita. Felicitaciones. Muy bien, excelente. Fotoperiodo. La duración de las horas luz y las horas oscuridad. Decíamos que en el cuarto de incubación manteníamos un fotoperiodo de 16 horas luz, 8 horas de oscuridad. Ese mismo fotoperiodo tenemos que garantizarlo en el invernadero. Ese mismo fotoperiodo tenemos que mantenerlo en el invernadero para que de esa manera la planta no sufra realmente por lo que tiene que ver con la luz. Dicen ustedes, a ver, acá en Loja, ¿cuál será el fotoperiodo? A ver, ¿cuál será el fotoperiodo acá en Loja? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál será el fotoperiodo acá en Loja? A ver, ¿cuál será el fotoperiodo en Santa Rosa, Jordi? ¿Cuál será el fotoperiodo en Catamayo, Jonathan? A ver, ¿cuál será el fotoperiodo en Macará? A ver, ¿quién me dice? En Loja, ¿cuánto será el fotoperiodo? A ver, lojanos. 12. ¿En Loja cuánto? 12. 12, ¿no es cierto? 12. Entonces quiere decir que la planta, mientras más luz tenga, está obligada más a crecer. ¿Por qué realmente garantizábamos en el cuarto de luces 16 horas luz, 8 horas de oscuridad? Para inducir el crecimiento. Es decir, para que la vitroplanta realmente crezca más. Tenemos mayores horas de luz. ¿Cuántas serán las horas de luz en Santa Rosa, el fotoperiodo en Santa Rosa, Jordi? Es un poco más incluso de Loja, porque como aquí el terreno es plano, o sea, le da más... ¿Cuánto más o menos cree usted, Jordi, que sea en Santa Rosa? Han de ser, no mucho la diferencia, quizás sean unas 14 horas. 14 luz, ¿no es cierto? 14 luz, ¿no es cierto? 14 luz, no sé, y miren la cantidad de luz. Entonces, ¿por qué las plantas y esas plantas de banano que presenté antes? ¿Por qué el banano, no sé, y las plantas en Santa Rosa incluso fructifican más rápido que en la sierra? Porque tienen mayor cantidad de luz, tienen mayor cantidad de temperatura. Entonces, miren, la intensidad lumínica y el fotoperiodo es de fundamental importancia considerarlo durante el proceso de adaptación. El fotoperiodo mantenerlo igual al laboratorio, 16 horas luz, 8 horas de oscuridad, o al menos 12, por lo menos, ¿no? Tener realmente la intensidad lumínica baja, 1,5 kiloluz o 1.500 lux, para de esa manera garantizar solo que la planta pueda activar su proceso fotosintético. Y si no tenemos aquello, hacemos lo que vamos a hacer con esta tesis de esta chica, hacer una malla de sombreo. ¿Cómo se puede hacer una malla de sombreo? Una malla de sombreo, bueno, hay en el mercado sofisticadas que venden, que la luz solo ingresa de manera proporcional al tejido. Es decir, la luz ingresa a través de pequeños orificios, como una verdadera mallita, ¿no? Ingresa por pequeños orificios al interior de la vitroplanta y le causa menos daño.
Pero si no tenemos aquello, vamos a hacer lo que vamos a hacer con esta tez de esta señorita. Vamos a hacer con papel periódico o con una funda plástica, le vamos a cortar con la tijera y le vamos a dejar pequeños orificios. ¿Para qué? Para que la luz penetre a cuentagotas al interior del tejido. Fíjense. Es decir, para que la luz no penetre directamente sobre el tejido, sino que la luz realmente tenga una interfaz, tenga un intermediario, tenga una barrera para que no pueda afectar directamente el tejido. Entonces, también se pueden instalar mallas de sombreo, para de esta manera entonces impedir que la luz pueda producir un estrés hídrico, pueda deshidratar el tejido y de esa manera pues la planta pueda morir. Entonces, miren la importancia de considerar los elementos ambientales, los factores ambientales ya durante el proceso del manejo. Recuerden que hay el proceso del manejo, adaptación, establecimiento y manejo. Estamos ya en la parte final del manejo. Es decir, tratar de que la vitroplanta en definitiva no se nos muera. Finalmente, entonces, en conclusión final, el éxito, para mí el éxito del cultivo de tejidos radica en la importancia de ir cambiando paulatinamente de ser una planta heterótrofa o de comportarse como una planta heterótrofa cuando está viviendo en condiciones in vitro a tener ya que ser autónoma. Es decir, a tener que autodeterminarse por sí sola a través de ser una planta autótrofa. Y lógicamente, cuando eso sucede, cuando tenemos los máximos porcentajes de sobrevivencia y la menor cantidad de mortalidad, yo diría que estamos consiguiendo el éxito adecuado. Recuerdo que en alguna oportunidad en una conferencia que daba me decía, ingeniero, ¿y cuál es el porcentaje adecuado? Le decía, depende de la especie, depende del tipo de propagación que estoy haciendo, pero si estoy haciendo micropropagación, micropropagación decíamos que es la propagación de una planta a gran escala en espacio reducido y un espacio de tiempo corto. Si estoy haciendo micropropagación, generalmente yo puedo aceptar como niveles realmente que yo puedo manejarlos 70% de sobrevivencia y un 30% de mortalidad. ¿Y por qué se justifica aquello? Debido a la gran cantidad de plántulas que yo puedo producir en el laboratorio. Miren, si estamos hablando de 70% y yo tengo en un frasco 100, significa que por cada 100, 70 están viviendo y 30 están muriendo. Pero ¿qué es lo que pasa? De que esas plantas son abundantes. He logrado en un espacio reducido y en menor tiempo hacer una multiplicación masiva, incrementar la tasa de multiplicación potencial. Y al incrementar la tasa de multiplicación potencial, entonces justifican este tipo de porcentajes. Imagínense lo triste que sería si, por ejemplo, yo siembro una semillita de cinchona y estoy esperando esa semillita de cinchona sacarla al campo. No tiene objeto. No valdría darse ese lujo. No sería ahí si 70-30. Yo le decía esa vez a esta niña que me preguntó una vez en una conferencia, me decía, ingeniero, ¿y qué porcentaje recomienda? Decía, depende del tipo de propagación. Depende de la especie. Por ejemplo, si estamos hablando de orquídeas crecen como césped en el interior del vidrio. Si yo logro hacer un proceso de adaptación 70 vivas y 30 muertas, estoy realmente teniendo un éxito adecuado. Pero para mí, para mi modesta manera de pensar, el cultivo de tejidos vegetales, el éxito radica finalmente en tener la mayor cantidad de plantas que han sobrevivido con el menor porcentaje de mortalidad. ¿Y cómo se consigue eso? Extremando, haciendo investigación para lograr cambiar de una condición heterótrofa a una condición autótrofa. Es decir, que la planta que se venía comportando originalmente como una planta heterótrofa, ahora comience a vivir de manera independiente. Comience a utilizar su sistema radicular, sus pelos absorbentes, comience a activar sus estomas, sus ostiolo y sobre todo comience a activar su aparato fotosintético. Y ahora sí, una vez que la hemos hecho caminar a la plantita, ahora sí debemos que la planta está manejada, está adaptada, que sería la siguiente fase, que veíamos esa plantita de banano que ya estaba adaptada en vivo y que por lo tanto ya si después se pierde, ya no sería culpa de nosotros, sino puede ser por un mal manejo que se haga de la planta. Muy bien, no sé si tal vez tienen alguna pregunta, vamos a ir terminando, encendemos las camaritas para terminar. ¿Alguna pregunta tal vez al respecto? Sí, en cuanto al sustrato y todo ese tipo de cosas, me tenía dos preguntas. Por ejemplo, el uso de materia inorgánica, por ejemplo, hoja seca, no sé si también afecta en algo a esto. Muy buena pregunta, Jordi, muy buena pregunta. La hoja seca generalmente se puede utilizar, por ejemplo, para orquídeas, pero tiene el inconveniente de que puede inducir mucha contaminación. ¿Sí? Puede inducir mucha contaminación. Entonces, a veces la hoja seca
mejor es necesario cambiarla, por ejemplo, por corteza de, no sé, de helecho arborizante, por ejemplo, en el caso de las orquídeas, ¿no? Porque a veces las hojas pueden inducir mucha contaminación, por un lado. Por otro lado, hay que tomar en cuenta algunos aspectos en la hoja. La hoja generalmente, en algunos aspectos, puede tener compuestos químicos, ¿se acuerdan ustedes que llamamos alelopatía? ¿Se acuerdan de la alelopatía? Eran sustancias tóxicas que generalmente hacen o repelen a las especies que crecen a su alrededor. Entonces puede hacer que las hojas contengan también un elemento alelopático que puede hacer realmente que la vitroplanta se sienta afectada. Entonces yo básicamente creo que hojas no le veo muy adecuado. Primero porque es difícil de esterilizar ese tipo de sustrato y por otro porque puede contener sustancias alelopáticas. ¿Otra pregunta hacía yo de qué entendía? Sí, y también había unas sobre, por ejemplo, el uso de lombrices en cuanto al sustrato, o bueno, en cuanto a la tierra donde están creciendo las plantas. Muy bien. Ya eso es ya para la preparación, por ejemplo, de humus, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que hoy en día está muy de moda la cuestión de lo bio, ¿no? Es decir, bioestimulantes, biosustratos, por ejemplo, les hablaba del Humitrón, del Estimufol, del Librel. Por ejemplo, ahorita venden mucho Humitrón. Y el Humitrón es un compuesto orgánico, ¿no? Y lógicamente ahí sí se puede utilizar elementos de las lombrices, pero siempre y cuando que esté libre del microorganismo. Porque si el microorganismo está ahí, como son plantas sensibles, yo les había señalado al principio de que el hecho que tengan resistencia genética, no significa que puedan tener una resistencia física cuando salen a condiciones in vivo. Entonces, posiblemente los microorganismos, como el caso de las lombrices, podrían realmente inducir algún tipo de contaminación. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros sí utilizamos humus de lombriz, pero que ya es purificado. Es decir, que ya no está el microorganismo. Es decir, solo sirvió en el proceso de preparación del sustrato. Entonces podría utilizar aquello. No con el microorganismo, porque incluso en las plantas in vivo, generalmente a veces las lombrices llegan a hacer colonias y llegan a destruir y comer generalmente los pelos radiculares. Eso podría ser. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Está claro? Sí, sí queda claro. Bueno, bien. Entonces, si Dios lo permite, la próxima clase, recuerden que tienen la exposición, no se olviden de participar en el forito, de presentar las tareas, creo que es hasta el día miércoles, explicado ahí en la tarea. Recuerden de que estamos a 2 exposiciones prácticamente ya de terminar la asignatura y lógicamente de terminar la cuestión de la calificación en el ranking. ¿Cómo estamos en el ranking, Jordi, para hacerles acuerdo? Para realmente la próxima. La próxima tiene que ser ya excelente, ¿verdad? Y la última tiene que ser extraordinaria, la última exposición. A ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Jordi, en el ranking? Un ratito, ingeniero, lo estoy buscando. Antes estoy corriendo listas. Llegó el señor Bravo Luis. Bravo Luis. Bravo Luis. Bravo Luis. Bravo Luis. Bravo Luis. ¿Y Cartuche David? Cartuche David. Bueno. Si de repente llegan Leslie o tienen algún problema, que se comuniquen conmigo, ¿sí? Ingeniero, buenos días. Bueno. No sé si lo que pasa es que no estuve presente, o sea, no, a lo que tomó lista no dije. Sí, pero sí le puse presente porque yo cuando los veo en cámara ya no hay problema. Tranquilo, no se preocupe. Una pregunta. Sí. O sea, respecto a lo del compañero Luis, me llamó hace, o sea, ya más de una media hora. Ya. Y me dijo que se había quedado sin luz su sector. Entonces, perfecto, no hay problema, ya le justifico, tranquilo. Yo siempre digo que la tecnología no puede ser un óbice, no puede ser realmente un pretexto, no puede ser una causa para que nos pueda perjudicar en la calificación. Así que tranquilo, si alguien tiene algún problema, no hay ningún problema, no pasa absolutamente nada. A ver, Jordi, ¿cómo estamos en el ranking para ir terminando? Ya, la nota máxima que tenemos es 1.73 y la nota mínima es 1.70. Dígame por grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. El grupo 1 tiene 1.73, seguido del grupo 4 que tiene 1.72 y el grupo 2 y 3 están empatados con 1.70. Bien, bien, entonces la próxima exposición tiene que ser excelente, excelente. Y la última tiene que ser extraordinaria, extraordinaria. Así como ustedes realmente quiero sean personas extraordinarias, no se olviden, yo siempre digo que mientras manejemos el perfil más bajo, mucho mejor, no pasa intrascendente, inadvertido, no tiene ningún problema. Y para mí realmente la sencillez, la humildad es la base de todo. Y no se olviden aquello de siempre practicar, de querer ser personas extraordinarias. Yo siempre soy un convencido de que una persona extraordinaria tranquilamente puede llegar a ser un excelente profesional, un excelente ingeniero forestal, un excelente ingeniero forestal. No se olviden de aquello. Entonces, por favor, preparemos las exposiciones que sean
excelentes, porque la última va a ser extraordinaria. Preparémonos bien, por favor, hagamos bien el trabajo, hagamos bien los resúmenes, participemos bien en el foro, y si Dios lo permite, entonces nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas bendiciones. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Entonces, Hasta luego. Muchas gracias.